¿Qué quieres saber de los notables? Pregunte usted. Aquí lo esperan, sepa toda la verdad de los notables. Los notables, los notables. Contestan para usted. Los notables. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo escribimos? ¿Cómo empleamos nuestro idioma en sitios donde debiéramos dar ejemplo de su uso, como los medios de comunicación, el Congreso Nacional, las aulas, los diálogos en la familia? ¿Y qué pasa en las redes sociales, donde el uso indebido del idioma se lleva a extremos que alarman? ¿Alguna vez nos pusimos a pensar en el origen del idioma y en el larguísimo camino que tuvo que recorrer cada palabra hasta incorporarse al diccionario? Como cada pregunta requiere una respuesta que no es fácil solución, hemos invitado a personalidades que hicieron del estudio de la lengua castellana la razón de su trabajo. Nos visitan académicos españoles que en un minuto vamos a presentar, que tienen en claro que la lengua es parte esencial de nuestra cultura. Resulta lastimoso ver muchas veces cómo un idioma tan abundante en palabras y tan rico en ideas sucumbe ante la pobreza de vocabulario que se revela en referentes políticos, periodistas, artistas, dirigentes, empresarios e incluso docentes. Compartiremos en la mañana también con profesionales vinculados al buen uso de la lengua, por trabajar en el rol de comunicadores, críticos literarios o escritores. Escribir o hablar mal, contar con pocos recursos a la hora de expresarnos, es una problemática no estrictamente relacionada con el lugar que uno ocupe en la sociedad. La puede sufrir desde el más postergado de los individuos hasta el más encumbrado. Nuestros invitados tienen una visión sobre el tema que seguramente excede lo meramente argentino, porque es interesante también saber qué pasa con el uso cotidiano de nuestro idioma, tanto en España como en cada uno de los países donde se habla esta lengua. ¿Encontraremos las palabras precisas a lo largo de la mañana? Empieza otro programa imperdible de Los Notables. Los notables. Y de repente allí pasa un conocido y le digo, loco. Falta 5 pesos pa' comprar ese beat pa' tomar con los pi en la plaza. Falta 5 pesos pa' comprar ese beat pa' tomar con los pi en la plaza. Le digo, guacha, esta noche sácate la bombacha, nena, yo quiero ver cómo te agachas. Dale, guacha, esta noche nos vamos a encerrar adentro del cuarto. Que empiece el pacto, vámonos los dos en serio. Yo no estoy jugando, pero antes de ir para allá, solamente hay una cosa que quiero decir, que en realidad yo te quiero pedir. Guacha, dame 5 pesos pa' comprar ese beat pa' tomar con los pi en la plaza. Falta 5 pesos pa' comprar ese beat pa' tomar con los pi en la plaza. Le digo, guacha, esta noche sácate la bombacha, nena, yo quiero ver cómo te agachas. Dale, guacha, esta noche nos vamos a encerrar adentro del cuarto. Que empiece el pacto, vámonos los dos en serio. Yo no estoy jugando, pero antes de ir para allá, solamente hay una cosa que quiero decir, que en realidad yo te quiero pedir. Guacha. Y suenan los turros, pa' los pibes fumachurros, a pura cumbia, DJ Tao. Yo no puedo evitar, antes que nada, pues estoy mirando la cara de Claudio García Turza, que es filólogo, que es director del Instituto Orígenes del Español, que está con nosotros, junto con Almudena Martínez, que es coordinadora general de la Fundación San Millán de la Cogolla, ambos declarados visitantes distinguidos en nuestra ciudad de Rosario, ayer por el Consejo Municipal. Preguntarle, Claudio, esto de dame 5p para comprar ese que está escuchando, ¿lo sorprende? ¿Entendió de qué se trata?
No me había fijado, no me había fijado. Pero en cualquier caso, aunque lo hubiera hecho, yo creo que poca sustancia habría sacado del mensaje, ¿no? Porque además voy a contar que están con nosotros y también le damos la bienvenida a Darío Mayorana, ex rector de la Universidad Nacional de Rosario, profesor en latín, en letras, lingüista, que además Darío le contaba un poco de qué se trataba, le decía esto es cumbia y de eso se trata lo que dice. Bienvenido Darío, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Y también nos acompaña, placer tenerla ella con nosotros, Susana Rosano, que es escritora, también es profesora de la UNR y es doctora en literatura latinoamericana contemporánea y periodista cultural. Bienvenida. Muchas gracias. ¿A ustedes también hay que explicarles lo de dame 5p para comprar ese vi? No, porque justamente nosotros somos usuarios del lenguaje en nuestra región. Así que podemos entenderlo, entender, ¿no? De claro. qué se trata. Y esto es interesante, ¿no? Porque usualmente uno escucha esto de hablar mal o bien, etcétera. En lingüística nosotros decimos que no hay maldad o bondad en el lenguaje. Ah, no se habla mal o bien. Hay usos más adecuados e inadecuados, en el sentido de que darle una valoración peyorativa al lenguaje es no entender que la función primaria del lenguaje es comunicar. Uno, si se comunica, está haciéndolo adecuadamente. El problema que tiene que ver con la educación y todo es que uno tiene que tener capacidad para comunicarse en cualquier contexto, es decir, tanto con los amigos del barrio como dando una clase en la universidad. Es decir, que si yo digo vieja, dame una birra, no estoy haciendo un mal uso y del si yo lo hago en mi casa, con mi madre o con mi novia, en que usualmente hablamos así, en un registro más familiar, no es incorrecto. Nosotros en nuestra casa hablamos de una manera mucho más laxa. Ahora, si yo estoy con la presidenta de la nación o con el papa y le digo, che viejo, ¿cómo andás? Obviamente que estoy haciendo un uso inadecuado del lenguaje. De la misma manera que si yo no conozco una cantidad de verbos y de palabras, no voy a ser un usuario competente, porque no voy a poder expresarme con toda la variedad que tiene la lengua. Es decir, no estamos pidiendo a los chicos que sepan qué es un truán, que es una palabra medio extraña entre nosotros, pero si tienen que expresarse, si tienen que ir a un programa de radio, si tienen que preguntarle a un político antes de ejercer el voto, ¿qué piensa ese político? ¿O qué diferencia hay entre un presupuesto, entre un balance, etcétera, etcétera? Tiene que tener el conocimiento del lenguaje como para poder preguntar y expresarse. Alguien que no sabe expresarse no es un ciudadano completo. Alguien que no tiene un registro adecuado del lenguaje no puede manejarse correctamente en la sociedad. Sin embargo, Claudio, yo le iba a pedir a usted que hiciéramos juntos el ejercicio de que nos enseñe a hablar bien. Bueno, sobre hablar bien y hablar mal, yo he hablado muchas veces, ya hace muchos años, lo que no quiere decir en modo alguno que yo sea un ejemplo. Para nada. Porque la lengua está viva, siempre va cambiando. Aparte de que está viva o está muerta, estos términos de viva y muerta son términos muy discutibles. Desde mi punto de vista, todo lo que es aprovechar un conocimiento de la evolución, o mejor dicho, una equiparación de la evolución de las lenguas con la adquisición del lenguaje, nos puede llevar a desafortunadas metáforas. En realidad, estamos viviendo en un mundo de metáforas cuando podemos explicar las cosas directamente. ¿Cómo sería muy interesante que, por ejemplo, pues todo el mundo de la filosofía del lenguaje y todo el mundo de la gnoseología y todo el mundo de la teoría del conocimiento hiciera un esfuerzo mayor con la lingüística general y con los lingüistas en general, para que matizáramos, precisáramos y
sentáramos las bases de una ciencia lingüística mucho más pertinente, donde los propios conceptos respondieran mejor a la realidad. Así que todo esto de nacer, nosotros lo vivimos de una forma muy directa, porque lo de los nacimientos, las cunas, todo esto que tiene hasta una belleza aprovechable por parte de los literatos que siempre lo hicieron, a mi juicio nos distancia del conocimiento auténtico de aquello que debemos profundizar. Así que eso es útil, pero después de que se ha hecho el esfuerzo por conocer realmente de qué estamos hablando. Y esto que me plantea Darío, que me parece súper interesante, que tiene que ver con la posibilidad de un mayor vocabulario o una mayor habilidad para comunicar, nos hace o nos transforma a la vez, no solamente nos permite comunicarnos con nuestro entorno de mejor manera, en mejores ciudadanos. Me gustó esa idea. Susana, ¿vos coincidís? Coincido totalmente con lo que dice Darío, ¿no? En el sentido de que la lengua está unida, digamos, a la sociedad, al registro sociocultural de quien la utilice, y el problema más grave que como docentes nosotros vemos en todos los niveles donde trabajamos es la cuestión de la inadecuación. La inadecuación. Sí, ¿Qué sería? Bájamelo un poquito. Y sería lo que justamente explicó Darío, es decir, no está mal que alguien hable en una jerga juvenil o en una determinada jerga. Lo que es tremendo es que no pueda hablar de otra manera, ¿no? Es decir, y esto tiene que ver con algo que a mí sí me preocupa tremendamente, que es el empobrecimiento de la lengua. Y yo estoy absolutamente convencida de que esto tiene que ver con que la gente cada vez lee menos, los docentes leen menos, y yo doy lengua y su didáctica en un profesorado a nivel inicial. Y siempre me parece una gran paradoja esta cuestión de que les tratamos de enseñar a los docentes, ¿no? A nuestros alumnos, es un terciario, que les enseñen a los chicos el amor por la literatura, etcétera, etcétera, y ellos no leen. Entonces me parece que eso va generando un empobrecimiento bastante paulatino y bastante tremendo, digamos, de la riqueza de la lengua y de la variedad, porque y cuando hablamos de lectura, porque por ahí alguien puede estar escuchándonos y decir, bueno, pero ustedes me plantean que yo lea Borges o que lea Cortázar, y a lo mejor no me gusta. Digo, cuando hablamos de leer, es leer de todo, leer lo que sea que te guste, pero leer. Sí, leer, pero aparte, el concepto de gustar o no gustar tiene que ver con el conocimiento. Claro. A ver, uno puede, si le dicen Góngora, por ejemplo, entonces lo más probable es que digan, eso no me interesa. ¿Cuántos leyeron a Góngora? ¿Quién lo conoce? Borges. De Borges hay, como pasa con Lorca, porque estamos en un aniversario de Lorca, ahora estamos en un aniversario de Borges, una banalización, es decir, Lorca no es Borges el videoclip y la frase. Recordemos lo que pasó en el subterráneo de Buenos Aires hace una semana, que hicieron carteles con una frase de Borges y la frase no era de Borges. Porque hay un famoso poema. Parecía un manual de autoayuda más que de Borges. Esa que es ser la muy cuestión. bruto, muy bruto. La para literatura creer que se dijo no es justamente una frase. Eso es del videoclip. Eso es de Internet, que es otro problema que podemos charlar con los colegas. Internet no es que haya empobrecido. Internet tiene un formato rápido y concentrado. Tiene otra forma de tiene lectura. Otra forma de lectura, tiene otro formato. Entonces, si nosotros queremos que nuestros alumnos, nuestros chicos, nuestros ciudadanos conozcan más, hay que fomentar la lectura, pero todos. Es decir, no solamente hay que declamar, que es un verbo interesante, sino que además hay que actuar. Y tiene que ver, yo en ese sentido yo estoy convencida de que eso tiene que ver con lo que planteó Darío de la ampliación de la ciudadanía. De hecho, el principio de alfabetización en el mundo anglosajón tiene que ver con eso, digamos. Es decir, una persona que no está bien alfabetizada es una persona que no puede funcionar adecuadamente en la sociedad. Es decir, hay millones de estudios, que por supuesto ustedes conocen, que relaciona el analfabetismo con la pobreza. Es decir, es así. Y por supuesto que cuando hablo de analfabetismo no hablo de la cuestión solo de leer y escribir, sino de una complejidad bastante... Como que leer, a medida que uno se mete en ese trayecto, va siendo cada vez una tarea más compleja,
¿no? Y a medida que uno va pasando, digamos, obviamente tiene un desarrollo de su ciudadanía, de su personalidad, una inserción en la sociedad que es diferente, que es mejor. Claudio tiene una personalidad, porque yo ya estuvimos reunidos esta semana y ya lo descubrí, él es muy observador. Pero yo lo voy a invitar a que usted participe en la conversación, no esté todo el tiempo esperando que yo le dé el porque lo veo. Y vio que acá el argentino es hablador. Nosotros también. Y usted, bueno, entonces no sea tímido. Como buen riojano también soy muy hablador, pero mucho, más de la cuenta. Pero yo le voy a pedir eso, porque a medida que usted va escuchando, Sí, porque lo veo, sí, sí, muy que en bien. algunas cuestiones va coincidiendo, en yo otras no lo sé. único sí, voy totalmente hasta la fecha. Lo que pasa es que son varias cuestiones importantes las que se están tratando, ¿no? La primera, a mi juicio, es esta especie de bifurcación o división en la corrección idiomática por una parte, adecuación idiomática por otra, para al final decir si hablamos bien o no hablamos bien. Pero hay que agregar todavía otra cuestión que es fundamental, y hay un saber elocucional antes que dígamelo, un saber elocucional. Hay un saber que tiene que ver con cómo el ser humano es capaz de abstraer de manera más o menos análoga las cosas de la realidad. Es decir, tiene que ver con nuestro conocimiento de las cosas. Al hablar, hablamos de un modo determinado, pero hablamos. El fenómeno de hablar es mucho más complejo que no la utilización de una lengua. Las lenguas son modos de hablar, pero son mucho más cosas que eso. La lengua es como no se puede hablar un sin un código modo que de nos hablar. permite entendernos. Sin un modo de hablar es imposible hablar, ¿vale? La lengua es imprescindible para hablar, pero a su vez hablar pues exige determinadas dimensiones que no están en ese modo de hablar, como por ejemplo el conocimiento de la realidad. Decía Coseriu que todo el mundo está de acuerdo en que esta estructura que yo voy a decir ahora está enunciado. Los 5 continentes del mundo son 4: Europa, Asia y América. Eso, desde el punto de vista de la corrección idiomática, no vulnera absolutamente nada. Estamos ahí ante una estructura predicativa con un sujeto léxico perfecto, después el verbo copulativo y el predicado. Es perfecto. Pero desde el punto de vista de lo que revela de nuestro conocimiento de la realidad y por tanto los fenómenos lógicos entran en funcionamiento, nos repele. La gente va a decir, este señor no sabe hablar. Es decir, el hablar mal no solamente recoge la capacitación, la competencia estrictamente idiomática e incluso el saber adecuarse a la situación contextual, saber adecuarse al sujeto con quien hablas, ¿verdad? Que eso es fundamental también. Esto para nosotros los docentes todavía es más importante. Y después porque no sabemos cambiar de registro como deberíamos hacerlo muchísimas veces. Por tanto, hablamos muy mal. Esto está claro. Pero la primera de tener una apertura, un conocimiento muy amplio de la realidad, esa especie de enciclopedia de la realidad, toda esa riqueza que estáis aludiendo, entraría en esta primera parte que yo he llamado una parte elocucional, donde está lo congruente. Ahí el adjetivo sería lo congruente. Esta persona es coherente cuando habla, es congruente o no lo es. Con lo idiomático diríamos habla correcta, incorrectamente, y con la adecuación a la situación y al oyente es adecuado. Tenemos que, este es el principio nada más, Vamos a ir transcurriendo por distintos temas. Aquí en Los Notables tenemos invitados notables, de verdad. De hecho, te los trajimos desde España. Mira vos, hasta dónde. Son internacionales hoy nuestros invitados notables. Así es que vamos a estar hablando de, justamente, cómo hablamos. Vamos a hablar de las redes sociales. Después les voy a preguntar si el que escribe los errores de ortografía que hay, Dios mío, en los mensajes de texto, en los correos. La gente cada vez escribe peor. A veces te da hasta impresión cuando los lees. El que escribe así, ¿puede hablar bien? ¿O no? No me conteste ahora, por favor, Mayorana. Lo hablamos en un ratito. Ahora nos presentamos como corresponde. Estos son Los Notables. Conducción, Sabrina Nardi. Producción periodística, Guillermo Batalaro. Yo les digo, me hackearon el mail. ¿Lo podés revisar, please? ¿Es el nuevo castellano que tenemos hoy?
Y es el registro que los jóvenes utilizan y con el que se comunican. De hecho, en un mundo global como el que tenemos, en que uno en tiempo real puede escuchar un noticiero norteamericano, francés, italiano y demás, incorporar palabras, es lo normal, es lo usual. Lo complicado es que yo no sepa si en el español como repertorio lingüístico hay palabras que también pueden llegar a sustituir esas palabras que vienen del inglés, en este caso como término técnico. Susana, antes comentaste del empobrecimiento del lenguaje debido a que, bueno, no se lee mucho. ¿Pensás que gran parte de la culpa lo tienen las escuelas? Está claro que la escuela está en crisis, eso, bueno, no es ninguna novedad, digamos, es una institución y que como toda institución va más lento de los cambios de la sociedad. De cualquier manera, me parece que el empobrecimiento del cual yo digo de la lengua tiene más que ver con cuestiones más macro, ¿no? Me parece que hay un empobrecimiento de la sociedad y en todo caso del lugar que ocupan las instituciones educativas en el contexto de la sociedad. Amigo, le cuido. Gracias. Vaya tranquilo, yo le cuido, amigo. Amigo. ¿Entienden? A un amigo se le dice y se le agrega un le cuido, a alguna pertenencia que los seres humanos valoran tanto como nosotros las altas llantas. ¿Le cuido? Gracias. ¡Alta llanta! Se lo cuido. Mira, se lo cuido. Se lo cuido. ¿Qué pasó? ¡alta llanta! Gracias. Bueno, estamos intentando explicar a nuestros invitados, por supuesto que es un pedacito de una de las muchísimas genialidades de Peter Capusotto, que es un humorista brillante que tenemos en nuestro país. Así es, sí. En este caso hay un Ministerio de Educación y esto es un pedacito que, por supuesto, juega con la manera de hablar que tenemos los argentinos. Se lo estoy contando a uno de nuestros invitados, que es Claudio García Turza, que es filólogo. Por eso le tenemos que explicar que lo de alta llanta tenía que ver con las zapatillas y cuando eran caras, además. Son caras, exacto. Lo de amigo es una manera también de nombrarse permanentemente. Sí. Nos acompaña también Almudena Martínez, que es coordinadora general de la Fundación de San Millán de la Cogollia. No me va a salir nunca. Aquí va a salir Cogollia. Y está con nosotros Darío Mayorana, ex rector de la UNR, profesor en latín, en letras, lingüista. Susana Rosano, escritora, profesora también de la Universidad Nacional de Rosario, periodista cultural y doctora en literatura latinoamericana contemporánea. Me voy por un instante al mensaje de los oyentes que ya tenemos. Acordate, porque nosotros tenemos líneas directas, directas. 422-9514, 422-9515. Llamás, salís al aire. Pero si nos querés enviar mensajes de WhatsApp, lo podés hacer al 341, si no estás en Rosario, 500-830. Tengo mensajes ya para compartir con ustedes. Celular que termina 673. Dice, empezamos mal. Si nos dirigimos a la presidenta... teléfono para Mayorana. Si nos dirigimos a la presidenta, estamos en otro país, porque tenemos en Argentina un presidente. Son oyentes muy atentos los de la 8. No, yo lo que planteé fue un ejemplo puntual. Puedo decir si lo dirigimos a la reina, si quieren. Es decir, que no tiene que ver con el contexto actual. Tiene que ver con un contexto planteado para explicar. Celular que termina 515, dice, Borges decía, no soy lo que he escrito, soy lo que he leído. Y vaya si leía de manera muy voraz. Néstor, me fui al Facebook. Porque no te lo había dicho. En el Facebook nos encontrás, como Los Notables. Tenemos una fanpage, Los Notables Radio, y un Twitter, @LosNotablesLT8. Dice Néstor, el lenguaje se ha empobrecido cualitativamente y cuantitativamente. La gente se maneja con un universo de 200 palabras en las que se atraviesa siempre alguna grosería. Ahora vamos a hablar del tema de las Claudio me dijo que se dice palabrota. Nosotros decimos malas palabras. Néstor nos dice grosería, provenientes del hablar carcelario.
La costumbre de reemplazar una frase. El nombre de la persona, con todo respeto lo voy a decir, lo dice Néstor, por el vocablo boludo. Ya que es absolutamente masivo, es cierto. Hay tantos que se llaman así, Absolutamente. casi todo el mundo se llama así, ¿viste? Boludo. Primer nombre, En nombre de pila. nuestra zona, en Córdoba, por ejemplo, le dicen... Culiado. Exacto, y en Con Mendoza... todo respeto, pero se y dice en así. Mendoza le dicen huevón. Claro. Por ejemplo. En Chile también. Sí, por eso, porque está en la zona de la cordillera. No, y si charlamos estamos- con los colegas de España, deben tener también... ¿Cómo se dice en montones- España, Claudio? Huevón también se dice, seguro. Boludo no. No, porque eso Pero es nuestro. Puedo decirte que aquí, como en España y como en cualquier país del uso del español, el número de voces sinonímicas, sinónimos, o sea, significados parecidos, palabras parecidas, ¿verdad? Para cualquier campo que seleccionemos, si es negativo, se multiplica por 100. ¿Y eso por qué? Nos atrae. La condición humana. Claro. La condición humana está detrás. Y en cambio, cuando se trata de adjetivaciones positivas, pues seguramente tenemos el adjetivo positivo y se terminó. Y no hay más. Me dio pie, Claudio, para algo que charlamos en la semana y estoy seguro que tanto a Susana como a Darío les va a interesar. Que tiene que ver con algo sexista que tenemos. Porque, Claudio, ejemplo, que yo no había, por supuesto, claramente, él es el filólogo, no había pensado. Para una mujer... Ahora termino, Néstor, con tu mensaje, bueno, no lo terminé. Para una mujer que ejerce la prostitución, para una prostituta, pensá en todas las maneras que tenemos de decirle. Prostituta, golfa, Bueno, eso en España. puta, Sí, giro, gato, giro, hay montones. montones. Sí, sí, sí. Y ahora, esta fue la reflexión de Claudio, y cuando una mujer es honesta, ¿cuántas maneras tenés de decirlo? Pues ninguna. Porque honesta tampoco se usa. No. Se usa escasísimamente. Una De manera buena, que en el mejor una de los buena casos, pues... Claro, buena mina. Bueno, mina, ya ahí Claro, es es una un buena término mina. interesante. ¿Qué es una mina? ¿Qué es una no mina? a cualquiera mujer se le dice mina. ¿Es cierto? Bueno, en cualquier caso yo... ¿Una mina no es una señora? Puede serlo. Yo quería acordaros un poquito ¿Y qué es una porque... mina? porque No sé lo que es una mina. Una mujer de una determinada edad o una mujer en general. Las palabras que estáis utilizando, una cuarta parte de estas palabras nos llegan difícilmente. Claro. Pero es por razones fonéticas. Ajá. Tenéis una pronunciación para tal que nosotros llamamos técnicamente lateral, es decir, la L y la L de calle, de pollo, etcétera, de valle, que es tan, digamos, históricamente vista, tan artificiosa, vista desde el arte lingüístico, que nos complica la comprensión. En el mundo hispanoamericano, vuestra pronunciación de la L verdaderamente es acusadísima, ¿no? Pero tengo que decir... Acusada es porque no es... No, es que es muy Fuerte, fuerte, muy rara, muy fuerte, distinta. Distintiva. Sí, Distintiva también. Pero quiero agregar que no os hagáis demasiado los chulitos. Ah, sí. Para que no nos hagamos los Porque- rulos. Los vivos. Los rulos. Eso es, o los porque chulos, esta L en la historia de nuestra lengua ya se conocía prácticamente lo mismo. ¿Y Así quién? que, pues Gonzalo de Berceo, de quien nosotros hablábamos aquí, pues cuando nuestro dijo, del verbo decir, ayer dijo, pues se pronunciaba más o menos dicho, en el siglo XIII. De modo que se parece muchísimo a la pronunciación de vuestra LL, que tanto nos entorpece hoy. Voy a terminar con el mensaje Quiere de decir que somos Néstor. un poco atrasados, nos está diciendo. Nosotros, de hecho, tenemos algunos registros arcaicos que no figuran en la península y que han quedado. Es decir, esto es algo interesante para plantear. Espérame, Sí, dale. termino con el mensaje de Néstor Dale. y lo planteás. Bueno, estábamos con el tema de que todo el mundo se llamaba boludo y dice antes, por lo menos, se decía che, que es verdad. boludo. Che, no, antes no tanto lo de boludo, se decía che a la gente. Las muletillas también dicen, hacen estragos. Y pone alguna de que, a ver, pensá si no se utilizan, o al menos si no las escuchás por día y varias veces. ¿Me entendé? Todos juntos. Sí. ¿Me entendé? Sí. Así se habla. No me mire así, Claudio. No, sí, esto esto yo ya me lo sé. La Me otra lo sé, muletilla es, pero a otra ver, cosa diferente es sobre que, todo en que lo haya periodistas, escuchado suficientemente, comunicadores, ¿no? que en el- Claro. te usas el a ver, No. a ver, te voy a decir tal cosa, a ver,
todo el tiempo. Vamos a ver, si yo tuviera que sintetizar, Bueno, ahí la utilizo. si tuviera que sintetizar las variantes gramaticales, es decir, que esas son más serias, ya no las que se refieren al léxico del que estamos aquí hablando constantemente. El verdadero interés en las lenguas, es decir, lo que vertebra una lengua es su morfosintaxis, ¿de acuerdo? La sintaxis de la lengua. Entonces, la sintaxis de la lengua, nuestra y vuestra sintaxis, felizmente, es prácticamente la misma. Es prácticamente la misma. Podrá estar ligeramente empobrecida en determinados, digamos, unidades, en un caso y en el otro más enriquecida, pero es básicamente la misma. Y merced a que, felizmente, a que esa sintaxis es la misma, entonces, pues podemos entendernos, podemos llegar a seleccionar un determinado número de voces que, bueno, como hay tanto contacto entre unos y otros, aceptamos que esas son las que debemos emplear con vosotros, porque no olvidemos que las lenguas son patrimonios culturales, por una parte, pero también principales instrumentos de poder económico y social. Claro, también. Y entonces todo esto la gente lo empieza a entender y a valorar, y por lo tanto esa estructura sintáctica en el mundo hispánico se mantiene, felizmente. Darío, yo perdón te interrumpí porque vos habías dicho que planteabas algo que era muy interesante. No, que nosotros hablamos de lengua, pero en realidad correctamente no hay que hablar de lengua, porque la lengua no es una, sino que se habla de un repertorio de variedades, de registros, etcétera, etcétera. Es decir, pensar que la lengua es una sola es incorrecto. Es más, inclusive cada uno de nosotros hablamos una lengua particular, ¿no? Que técnicamente se llama idiolecto, sociolecto, etcétera, y que tiene que ver con la historia de cada uno. En la ciudad de Rosario, en cada barrio hablamos un repertorio distinto que tiene que ver con la historia de cada uno, y eso hace a lo que podemos llamar, entre comillas, la riqueza del lenguaje desde un punto de vista antropológico, es decir, porque somos sujetos en sociedad. Si nosotros viviéramos en una isla desierta, probablemente no hablaríamos, o hablaríamos con nosotros mismos. La lengua es eminentemente un fenómeno cultural que tiene que ver con el uno y el otro, y ahí los medios de comunicación, que es lo que estamos planteando, que es el signo del siglo XXI, y va a ser cada vez más todavía, es lo que está presionando fuertemente sobre nuestro lenguaje, sobre nuestro repertorio, y que es cultural. Por eso, del che pasamos al boludo, pasamos al qué sé yo, a cualquier tipo de elementos que se van introduciendo en el lenguaje, porque el lenguaje, como vos planteaste, es un elemento vivo. Y como decía muy bien el colega de La Rioja, hay una estructura sintáctica. La estructura sintáctica es como los cajones con que nosotros armamos la lengua, tener un sustantivo, un sujeto, un verbo, etc. Después, cómo llenamos esos cajones tiene que ver con la experiencia de cada uno. En España usarán el verbo coger para muchas cosas que nosotros no usamos porque nos remite a otra cosa. Entonces, eso se llama la cuestión léxica. ¿Cómo lleno esos cajones que tienen que ver con lo sintáctico? Pero vuelvo, el gran problema es cultural, es cómo yo comprendo cómo habla la gente en un lugar determinado. Vamos a ver. ¿Y tiene alguna relación, digo, porque en España tiene que ver con tomar algo? Entre otras cosas. Entre otras cosas, digamos. Bueno, nosotros lo utilizamos para el acto sexual, claro, pero también es una manera de tomar. Sí, pero nosotros pero no tiene usamos ninguna solamente relación. En la variante recoger, que no es una variante, sino que es un verbo que tiene un compuesto. Nosotros tomamos recoger como un verbo que no tiene problemas. Y también pasa que hay determinados momentos donde una palabra no se pronuncia porque es terrible, porque queda muy mal o porque es una tremenda grosería y después pasa a ser normal. Eso tiene que ver con el registro, tiene que ver con la circunstancia en la que yo hablo. Yo voy a poner un ejemplo. Mis padres, 30, 40 años atrás, no imagino de ningún modo a mi papá invitando a mi mamá a, dígale usted que... Coger. Exacto, de ningún modo, porque se divorciaban. En cambio, hoy es parte de la comunicación de la pareja. Pero porque me parece que ahí también la palabra me refiero. Es que hace 30 o 40 años atrás había como una
un registro mucho más claro de la diferencia entre el lenguaje culto y el lenguaje popular. Me parece que eso se ha ido como mezclando. Y eso se mezcló. Claro, que ahora, digamos, la gente que era muy mal educada, cuando yo era chica, también pasaba eso, que era muy... Había cosas que eran muy groseras y que no se decían salvo en la intimidad, y ahora uno ve que escucha la televisión o donde sea, Tinelli, y todo por ejemplo, el que se vocabulario... dice todo. Todo. De todo. Mujer está Pero puesto eso es en un cualquier fenómeno lado. del lenguaje. Porque es un fenómeno cultural. Como yo tengo que poder hablar en cualquier contexto, la lengua registra también lo que llaman los eufemismos. Es decir, palabras con las cuales, en un contexto culto, en un contexto como este, yo digo cosas muy groseras, cosas muy fuertes, de una manera más elegante, por dar Suavizándola. por ejemplo, De todas maneras, decir miércoles en lugar de decir mierda o merda. Sí. Es que tengo que discrepar de una cosa. Discrepe tranquilo. Discrepo. No estoy de acuerdo para nada con la utilización habitual del oculto no culto que hacemos en nuestra lengua. Para nada. Y ya no se hace Yo tenía un nada. abuelo, ¿verdad?, que no sabía escribir ni leer. Pero hace 40 y pico años. Entonces el agricultor, como en España, prácticamente era todo el mundo en esa época. Ahora ya descendieron a las ciudades y se acabó prácticamente la agricultura. Bueno, pues este hombre, que se llamaba Luis, mi abuelo Luis, pues créeme que a mí me ofreció para un trabajo de tesina, que entonces entre los trabajos de investigación comenzaban por las tesinas. Sí. Estoy hablando del año 68, ¿verdad? Entonces yo pude conseguir de este hombre en torno a las 15.000 palabras. 15.000 palabras. Un señor que no sabía ni leer ni escribir, pero la tierra no tenía ningún secreto para él. Exacto. Cuidado. Y los cuidados domésticos tampoco. El mundo agroalimentario en general, ningún secreto. El mundo de los animales, el cuidado de los animales. Pero, etcétera, etcétera. entonces, la oralidad es fundamental. ¿Sabe por qué lo pienso? Porque pensaba, a partir de lo que está diciendo Claudia y de lo que antes planteó tanto Darío como Susana, digo, en cuanto influye el entorno en el que vamos creciendo y las en nuestro necesidades, lenguaje. las Eso es necesidades fundamental. Y del las entorno. necesidades también, Las exacto. necesidades del entorno. Estos señores no tenían más remedio que aprenderse esas palabras porque a la fuerza ahorcan. A la fuerza ahorcan. Es decir que, bueno, pues vivir les exigía a conocer todos esos campos que decimos nosotros léxicos, semánticos. De otro modo dicho, este hombre era para mí muy culto, muy culto. Mientras que mis colegas, yo mismo, seguramente no supero las 1000 palabras en el uso habitual, aunque como léxico disponible tenga muchas más, pero de ninguna manera voy a emplear 5000 palabras. Desde luego que no. Es decir, que respecto de lo oculto, no oculto, en cierto modo, No, yo lo que tengo dije fue que discrepar. hace 40 años Sí, había, exacto, sí, sí. yo no dije que Sí, hoy no, en día, pero en nuestros había medios, una... entre los colegas, esto del mundo de la cultura es el mundo literario. Atención, queda prácticamente restringido al mundo literario, siendo así que el habla popular tiene muchísimo que enseñarnos desde todos los puntos de vista, comenzando por el estético, hasta por la propia fonología, el propio sonar bien de las palabras. Es decir, la gente cuando habla es más inteligente de lo que podemos pensar a simple vista. Recién Darío nombró a Tinelli. Así que dentro de un ratito lo que les voy a proponer, ya le contamos tanto a Almudena como a Claudio de qué se trata Tinelli, de qué se trata el programa. Lo que les voy a proponer es que hablemos acerca de el lenguaje sexista en los medios de comunicación y fundamentalmente si es el huevo o la gallina, ¿no? Si la gente pide eso o es porque eso te lo dan y eso es lo que la gente consume, porque no hay otra cosa, qué sé yo. ¿Piensan que estas nuevas tecnologías han perjudicado las relaciones interpersonales? ¿O las han cambiado, digo? Yo creo que las cambian de una manera que cuando yo tenía 10 años se cambiaron cuando se generalizaron los teléfonos. Obvio. Hola. De la misma manera que ahora nadie escribe cartas, porque escribe mails. Claro. Sí, es como que se fue transmutando, pero a lo que me refiero es, por ejemplo, hoy en día el diálogo se perdió o se llevó a otro espacio, que es el virtual. Y la educación. Bueno, sí, claro, porque es un poco nuestro filósofo. Almudena, aviso que estoy al aire.
De todos modos estaba diciendo algo muy interesante. Estábamos hablando sobre el mate y el mate cocido. Y el mate cocido, que es lo que está tomando Claudio ¿es por primera vez? Yo creo que sí. Claro. Sí, es nuestra primera vez con el mate. Primera vez con el mate. He estado aquí en Argentina varias veces, El mate nuestro aprobado. ¿Cómo se llama el otro? ¿Boldo? El boldo. Té de boldo. Té de boldo. El té de boldo, riquísimo sí. también, ¿eh? No, pero el mate nuestro tradicional lo aprobaron. Sí, No, sí. La calabacita. No, la calabacita no. la La bombilla calabaza, no. no, eso no. Pero ¿No? juro que no me iré de aquí sin probarlo. Por favor. Bueno, ya probaron el mate cocido, vio que no pasa Está nada. riquísimo. Es más suave que el mate eso. nuestro. Este es más suave, es eso con bombilla. Sí, sí. Y es más higiénico también. Ay, qué Almudena Martínez, coordinadora general de la Fundación San Millán de la Cogolla, está aquí presente nuestra invitada notable, acompañada de Claudio García Turza, que es filólogo y es director del Instituto Orígenes del Español. Ambos visitantes fueron declarados visitantes distinguidos de nuestra ciudad de Rosario por el Consejo Municipal. Y también le hemos pedido ayuda, los hemos invitado y ellos de manera muy generosa han venido a los notables. Darío Mayorana, ex rector de la UNR, profesor en latín, en letras y lingüista. Y Susana Rosano, que es profesora también de la universidad, pero es escritora, es periodista cultural y doctora en literatura latinoamericana contemporánea. 422, ahí voy con los mensajes de oyentes que son muchísimos y muy interesantes, por cierto, todos muchísimas gracias. 422-9514, 422-9515, esa es la línea directa. Y ahí se comunicó, le voy a pedir Claudio que se ponga los auriculares para charlar con Fernando desde el centro de la ciudad de Rosario. ¿Cómo estás, Fer? Buen día. Hola, buen día a todos, a toda la mesa. En principio les agradezco que se ocupen de estos temas y en segundo lugar también que nos hagan escuchar a Capusotto porque con su ironía nos muestra de alguna manera el espejo donde reflejarse. La pregunta que quiero hacerles tiene alguna relación con lo que recién allí teatralizaba Capusotto, porque se habla del empobrecimiento del vocabulario, de la falta de lectura y tenemos la tendencia a buscar los responsables. Entonces hablamos de la familia, los docentes de la escuela, del gobierno, a ver quién se hace responsable de la falta de lectura, sobre todo en los más jóvenes. Y yo quisiera elevar un poquitito el concepto, no quedarnos solamente en el idioma, que es parte de nuestra cultura, y llegar directamente a lo que se refiere a la cultura en general. Y siempre tuve una inquietud de saber exactamente cuál es el objetivo de las secretarías de cultura, de los ministerios de cultura, de ya sea de la nación, de la provincia o de la ciudad, porque no les encuentro un objetivo concreto y claro con respecto a los hábitos culturales de la gente y, bueno, en este caso especial de la lectura. Quisiera que ustedes, que están en una posición de una mirada superior a la mía, me expliquen cuál es la función concreta de las Secretarías de Cultura o el Ministerio de Cultura. Darío Mayorana te responde. Yo creo que más que plantearlo de la función que vos lo encontrás en el organigrama de la municipalidad, de la provincia, que eso es legal, nosotros como ciudadanos tendríamos que preguntarle a nuestros candidatos a intendente, a gobernador, a presidente, qué programa cultural tienen. Y de esa manera verlo, porque si no, mira, en el organigrama, en la ley de ministerio y todo, vos vas a leer qué es lo que tiene que hacer cada una de las secretarías. Ahora, ¿qué piensa Mónica Fey? ¿Sabés qué? Eso es aburridísimo. Exacto. Es piantavoto. Exacto. No lo van a, o vos escuchaste a algún candidato que se plantara a contarte culturalmente qué iba a hacer. Los candidatos también tienen que entender que son nuestros empleados. Lo digo con ironía, que son supuesto, nuestros ¿no? empleados, en el sentido de que somos ciudadanos. Si los candidatos no hablan de cómo van a garantizar el derecho a que los ciudadanos aprendamos, a que tengamos cultura, etcétera. Si no hablan es porque nosotros no los interrogamos. Y no los interrogamos no solo sobre eso, sino sobre qué piensan hacer con la seguridad, qué piensan hacer con el presupuesto del Estado, etcétera, etcétera. Es un problema nuestro como ciudadanos. Sí, yo solo quiero hacer una corrección y Almudena, Fer, te quiero decir algo. Cultura tenemos todos. Yo quiero hacer esa corrección porque también es una palabra que me parece que usamos mal, ¿no? Cultura tenemos todos. El analfabeto tiene cultura. En todo caso, hablemos de instrucción. ¿Almudena? No, yo solamente quería decir que, por supuesto, los diferentes ministerios o secretarías de cultura de cada uno de los países deben garantizar, ¿no?, que los ciudadanos tengan acceso a la cultura, pero yo creo que no debemos olvidar
que somos nosotros y solo nosotros, cada uno de los ciudadanos, lo que somos responsables de nuestra educación. Y sobre todo, ya que estamos hablando de la lengua y de hablar bien, de hablar bien. Cada uno de nosotros tenemos que ser responsables de educarnos. Por supuesto que tenemos que tener acceso. Pero y yo permitirnos disiento un poco de lo que vos decís, porque, a ver, yo no creo que tengamos la capacidad de ser responsables. Gente que provenimos de hogares absolutamente alfabetizados, de niveles socioculturales, con un acceso, digamos, a los bienes culturales desde hace varias generaciones, que alguien, por ejemplo, que vive en una villa miseria y que viene, digamos, de situaciones... Me parece que el Estado ahí tiene que intervenir. Sí, he empezado diciendo que hay que permitir que todo el mundo pueda acceder, pero también es cierto que hay muchas veces, y es una cosa que nos ocurre en España, voy a hablar de mi país, por hablar de lo mío, no por hablar de lo mío, sino por no hablar de eso es. En España muchas veces los diferentes gobiernos organizan conferencias, traen a escritores para que hablen de sus libros, para que presenten cosas. ¿Y cuánta gente va? Pero ¿y por qué entonces, ¿por qué no va la ¿por qué gente? nos pasa? Bueno, ahí va. ¿Por qué nos pasa que la producción cultural es entendida por gran parte del colectivo social como algo que es solo para eruditos, algo que es solo para la élite, algo que Sabrina, no es popular? ¿Puedo ¿Sí? acotar Sí, algo? sí, claro. No, yo lo que quería decir que yo lo que observo es que las secretarías de cultura o los ministerios reducen de alguna manera su acción a las expresiones artísticas. Es decir, a subir a escenarios a determinados artistas. En algunas de las veces hemos visto justamente grupos musicales que no son los que promueven un mejor vocabulario, por ejemplo, y eso abonado por la Secretaría de Cultura. Yo entiendo que cada uno es responsable de sus propios actos y cada uno es responsable de su propio nivel cultural y de su enriquecimiento del vocabulario, pero también si desde arriba nos bajan cosas tan negativas y está tan desdibujado el objetivo de la Secretaría de Cultura, por más responsabilidad que yo tenga, creo que a nivel colectivo las cosas se dificultan. Sí, pero yo creo que lo que vos planteás, hay dos cosas interesantes, una con la que acuerdo y otra con la que no. Primero, acuerdo con el hecho de que uno es responsable, pero también que la escuela, el Estado muchas veces, incluso los medios de comunicación, por acción o por omisión matan lo que es la curiosidad de las personas. Desde la escuela nos van cada día más no cultivando lo que tiene que ver con la curiosidad, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Es decir, que los chicos, que nosotros seamos inquietos, que cuestionemos. Y ahí viene lo otro. Si la Secretaría de Cultura de la municipalidad o de mi comuna no hace lo que yo considero que tiene que hacer con los fondos que vienen de mis impuestos, yo tengo el derecho y la obligación de hacer una carta, una campaña pública, ponerlo en Facebook, pedir una entrevista con el secretario de Cultura, que reitero, es mi empleado. Porque si no, siempre vamos a pensar eso de que nos bajan o no nos bajan. Y algo que decía Almudena tiene mucha razón. El siglo XX y más el siglo XXI es el siglo de la sociedad civil, de las organizaciones civiles, de poder reunirse con fines útiles, como dice nuestra Constitución, los ciudadanos. Pero yo voy a seguir, me voy a un ejemplo extremo y desde ya lo digo con total respeto por ambos de lo que voy a decir, pero me parece que es un poco lo que está planteando Fernando. Si vos convocás a Vargas Llosa para que dé una conferencia, y bueno, te va a ir poquita gente. Ahora poné a los Palmeras y llenás el monumento. No estoy para nada de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con ella. No, gracias Sabrina, con Sabrina. Yo muchas veces pero Vargas Llosa de hecho traería cualquier, sí, ha traído cualquier cantidad de gente. Yo muchas veces no es tan simple, yo muchas veces digo en España cuando organizamos algún acto y va un escritor y va muy poca gente, digo, ahora resucita Cervantes y lo traemos a dar una conferencia y no va nadie. Y no va nadie. En cambio llevas a una televisiva. Marta Sánchez, ponele que está acá en la Argentina y la gente sabe de quién está. Que ha escrito un libro que ha pasado en España, gente de estos televisivos que escriben un libro que además no los escriben ellos muchas veces, ¿verdad?
Y luego hay colas, Claro. hay filas, no sé cómo se dice Claro. aquí, filas. Colas. Sí, también se dice colas. Sí. Hay ¿Puedo filas de decir gente algo, para... agregar a eso? ¿Eso a qué se debe? Bueno, porque yo creo que el Estado, estamos hablando ministerio, etcétera, ha delegado su papel de divulgador. Es decir, si vos traes un escritor, de hecho, bueno, Darío, nosotros podemos dar la millones de Facultad de ejemplos Humanidades, seguro. de cosas que hemos hecho en la Facultad de Humanidades, y vos le das una buena divulgación, una buena aparataje de prensa, etcétera, etcétera, yo te garantizo que, bueno, Vargas Llosa por supuesto que va a llenar, Sí. no tengo duda, porque es muy mediático por otra parte, pero a lo mejor Yo lo alguien que quiero no es que se entienda que puso un ejemplo. No, un extremo, porque está le mando bien. un beso a los Palmeras, Yo de que creo no fue, que- intenté yo creo buscar que- como los dos Encantan, extremos. por otra parte. Yo creo que no fue Almudena de ningún y lugar, que Susana tienen razón ambas. ¿Por qué? A ver, yo me preguntaría, ¿por qué Cervantes es aburrido? ¿Por qué Cervantes es aburrido? ¿Por qué no, perdón, ¿Es no, no. aburrido Cervantes? No, Ah, a ver, es pero aburrido. yo lo que pregunto es, ¿por qué? Porque muy probablemente, la gran mayoría de la población no ha tenido acceso más que por el nombre de una calle o por un aviso de televisión. Y yo me cuestiono, los docentes y los comunicadores sociales, ¿por qué no hacen un Cervantes que pueda ingresar en los medios de comunicación en un formato que genere la curiosidad a cualquier persona a leer la novela de ejemplares, a plantear ¿Por qué qué es no el hay más Quijote? periodismo cultural, por ejemplo, Exacto. donde vos tenés un espacio como este, en la radio, en donde vos un día, digamos, Sí. cada programa lo dedicás a cada escritor? A ver, Claudio, Antes muy sí. callado Sí, en este debate. estoy pensando mientras escucho, ¿no? Pero Fernando está en línea todavía, Sí, así que... no, lo que pues, Sí. Fernando, vamos a ver, yo antes dije que me parece fundamental que por una parte la sociedad en general, pero de manera muy particular, pues los responsables del buen cuidado de nuestra lengua, seamos conscientes, estemos incluso convencidos de que las lenguas, todas las lenguas, son unos tesoros increíbles, inmensos de cultura, y eso exige un cuidado para todas las lenguas que no se ha tenido, precisamente, que no se ha tenido, y por eso, porque no se han cuidado suficientemente las lenguas, han ido extinguiendo y han desaparecido. Eso por un lado. Pero por otro lado, y esto ya atañe de manera particular al mundo político, al mundo dirigente, al mundo de responsabilidad institucional, debemos ser también muy prácticos. Debemos conjugar ambas dimensiones y considerar que estamos ante una dimensión del ser humano que es fundante del ser humano, ojo, y que es, decía, un instrumento de poder también, y creo que además el instrumento de poder económico, financiero y social más importante. Si esto, nuestros políticos en general, no están convencidos de esta realidad, difícilmente podremos descender a mejorar todos los organismos derivados de la cultura. Es decir, que el Cervantes, por ejemplo, hablando del Cervantes, si en relación con el Cervantes, todos los países hispanoamericanos... ¿Me está hablando del instituto o me está hablando del escritor? Ah, Cervantes, Instituto Cervantes, si todos los diferentes países hispanoamericanos, del mismo modo que ha habido un apoyo importantísimo en relación con las academias, de manera que nuestra Academia de la Lengua Española era prácticamente la única academia que funcionaba hasta hace 35, 40 años, hasta el punto de que nos erigíamos y nos creíamos el mundo de los hablantes de español en la península como una especie de próceres y como una especie de señores ejemplares cuya ejemplaridad debía ser imitada por el resto de los hispanohablantes, ¿verdad? Esto se ha logrado, que no sea así. Y con humildad, evidentemente, hay que aceptar que no es así, pero ¿por qué? Pues porque las academias de la lengua del mundo, las 22 academias que no son la española, pues han asumido que tienen también su responsabilidad, se han apoyado unas a otras, han consensuado toda la normativa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto aplíquese también al Cervantes, y entonces, si fuese así como se ha hecho con las academias, seguramente habría mucha más conciencia en el ámbito del poder político. Fernando.
Sí, estoy acá. ¿Está vivo? No, la verdad sí, estoy vivo. La verdad que dan ganas de sentarse a esa mesa a debatir ideas, pero sobre todo sobre todo para aprender, ¿no? Porque yo siempre he pensado que el aprendizaje o la adquisición de conocimiento es una forma de felicidad, digamos. Y para concluir con esto, porque seguramente hay otros oyentes que quieren participar, simplemente como para mí la cultura y el aprendizaje es una forma de felicidad, que los políticos lo entiendan así y no nos quiten esa felicidad. Porque recién alguien allí, creo que Sabrina, decía que, digamos, actos muy... el ejemplo de Dos Palmeras, como decía, o el ejemplo del escritor peruano de Vargas Llosa, yo creo que detrás de todo eso, o antes de todo eso, hay una acción política, no una verdadera misión cultural, sino una acción para llevar agua al molino de la política. Entonces, están quitando de alguna manera esa forma de felicidad que es el aprendizaje. Sí, pero perdón, recordar... Y yo, alguien dijo, y discúlpeme esto solamente, alguien dijo una vez, un periodista, le escuché decir alguna vez, que los medios de comunicación, en lugar de agarrar de los pelos a la gente y tirarlas para arriba, lo están acompañando patéticamente en su caída. Y yo coincido con eso. O sea, me parece que la Secretaría de Cultura y muchas personas que participan de los medios de comunicación nos acompañan en la caída, no nos tiran para arriba. Fernando, es lo que yo creo. Fernando, muchísimas gracias. Gracias por estar del otro lado y por comunicarte. Gracias a ustedes, muy amables. Hasta pronto. Me voy con los mensajes. En este caso estoy en el Facebook. Son muchísimos, dice Mario, el hecho de aprender y usar el idioma de la manera más completa y correcta. Hoy con el fenómeno de la globalización tiene gran importancia. Tenemos un idioma con una gran cantidad de sinónimos que son muy útiles a la hora de comprender otros idiomas. Por asociación también oportunamente se incorporaron anglicismos, galicismos, arabismos, etcétera. O sea, los modismos en los sitios de confort privado o casi no sirven a los efectos de integrarse a una realidad que implica migraciones de todo tipo. Listo, ya te lo leí entero, más corto la próxima vez, te lo pido por favor. Dice Néstor, te agrego una cosa más, Sabri. La gente ha perdido la capacidad de explicar. La persona hoy no sabe explicar lo que sea. Entonces, apela a interminables circunloquios u omite detalles importantes que hacen inútil lo que él cree que ha explicado claramente. Esto genera desde malentendidos a problemas o accidentes. Gracias, dice Néstor, programón. ¿Lo charlamos en un rato? Absolutamente. Almudena, descartando el inglés, ¿cuál pensás qué idioma tiene más potencial para convertirse en el idioma internacional? Ahora mismo el español, sin duda. Pero sin duda, primero por el número de hablantes, que además cada vez crece más. Y después porque se está convirtiendo también, es la segunda lengua más utilizada en las redes sociales, por ejemplo, en Facebook y Twitter. Eso ya es muy importante. ¿Cuáles son las características que tiene que tener una palabra para ser incorporada a la Real Academia Española? No es incorporada a la Real Academia Española, sino al diccionario. El diccionario, sí. El diccionario registra usos, es decir, que siempre el diccionario llega tarde de alguna manera. Hay mecanismos que hacen los filólogos, los terminólogos, que van registrando en los medios de comunicación, en los diarios, etcétera, si una palabra ocurre y si aparece, la registran cuántas veces y en qué contexto, y después pasa y se registra en el diccionario. WhatsAppear ya es una palabra. Por supuesto, claro. seguro. Hoy hablamos mucho de la cultura. Bueno, Sabri decía que cultura tenemos todos. Para ustedes, el que quieran responder, ¿qué es la cultura? ¿Qué palabras definen para ustedes la cultura? Una cada uno, si puede ser. Para mí, empiezo yo, la participación, digamos, ciudadana. Es decir, la cultura son aquellas producciones simbólicas, concretas, etcétera, de las personas que forman parte de una determinada comunidad. ¿Almudena? Bueno, yo distinguiría, la cultura en general, pues todas las manifestaciones artísticas, escritas, literarias, yo creo que todo es cultura. Y luego, claro, habría que distinguir con personas cultas, ¿no? Pero yo creo que la cultura son todas las manifestaciones a las que uno puede tener acceso de cierto nivel.
Para mí la cultura, como decían los latinos, es la humanidad. ¿Flavio? Sí, vengo a coincidir, pero precisándolo quizá, y cotejando y comparando la humanidad con la naturaleza a secas. Y por tanto la cultura se sitúa en una especie de continuidad perfeccionista por parte del hombre de la naturaleza misma. ¿Cuántas veces le dijeron lean? Lean. En todo caso, aquí se está haciendo un poco Ahora, eso, a mí ¿no? me lo Ahora dijeron, mismo pero no estamos haciendo todos. eso. No todos. Te preguntame al revés. ¿Cuántos de tus profesores y maestros te dijeron lean? A eso, exacto. Bueno, Exactamente. Quiero decir, y puntualizando esta consideración que nos ha producido tanta satisfacción interior del comentario que he oído ahora, la palabra mierda... Sí. La palabra mierda convertida en mierda... Pero la R más pronunciada, Bueno, Claudio. pues esas vibrantes múltiples, Exacto. ¿verdad? Esas vibrantes múltiples que son tan propias de nuestro ámbito vasco, vascuence en España, que es que la historia... La R viene de ahí. Sí. Más cada vez. La historia es muy necesaria también, y bueno, en un círculo como este, pues de vez en cuando vienen bien ciertas gotitas de historia. La palabra mierda procede de emérita. Y entonces el mismo pueblo, a medida que va avanzando fonológicamente, percibe que su solución definitiva va a ser mierda. Lo percibe muy bien. Entonces, ese es el origen de todos los eufemismos. El significado siempre Es la fue... percepción que el Perdón, el pueblo significado tiene. siempre fue el mismo. En eso no ha variado. Claro. Y luego, en relación con la L, pues miren ustedes, es que no podríamos hablar si las R's no se hubieran convertido en L's. ¿De dónde sale la palabra árbol? Pues si es árbol, convertimos la R en L. ¿De dónde sale la palabra cárcel? Carquere. La R se convierte en eso R. es del latín, exacto. Es decir, señores, que no inventen... Quiere decir que todos hablamos latín. Estamos hablando latín con Aún sin agregados saberlo. árabes, con agregados celtas, con agregados de ingleses, etcétera, etcétera. Y de aquí, y de América. Claro, y americanos. Los americanismos, Por supuesto. Desde nuestra palabra mate, que es una palabra originaria de Ay, ahora me América. contás de dónde viene mate. Mate significa calabacita, Sí. calabaza. Por eso antes Eso. Almudena dijo, la calabacita no la Mate es probé. eso, por una cuestión de generalización, la infusión y el producto, el Ilex paraguayensis, que es la yerba mate, se llama mate, pero mate en principio es la calabacita. Has citado ahí lo del latín y lo del español y el castellano. Creo que esto podría ser también objeto de cierto debate, lo del castellano y español. Pero en principio, los lingüistas somos bastante responsables de la situación que estamos viviendo, porque la preocación por los nombres de las lenguas para el hablante nunca Porque es lo se ha dado. mismo, castellano. El hablante ¿Qué nunca tiene- hablamos nosotros? Hablamos Darío. Español. Yo pensé que no era castellano. Antes que eso, no Sabrina, hablamos castellano. antes que eso, la preocupación por los nombres de las lenguas, que va Sí. a ser el objeto de mínima reflexión nuestra, si castellanos y español, esa es una preocupación que la hemos infiltrado los lingüistas. La gente cuando hablaba no se preocupaba en absoluto de las gafas con que veía. Con las gafas Los se lentes, ve. exacto. Lo importante es Los ver. lentes ¿no? se ve Exacto. y se terminó. Entonces el lingüista, a partir del siglo XIX, se preocupa por esta cuestión terminológica. Es decir, cuando aparece por vez primera el nombre propio de nuestra lengua. Esa sería una cuestión que deberíamos... Pues Histórica, bien, claro. hasta finales del siglo XV, principios del XVI, no aparece la palabra español. Y Alfonso X el Sabio simplemente la cita como adjetivo. Nuestro Gonzalo de Berceo la llamaba el seglar lenguaje, el román paladino. Es decir, con un tipo de locuciones, de frases, sin nombre propio. Esa es una preocupación propiamente del lingüista. Es muy bonito esto. ¿Por qué? Porque el hablante habla. Sí. Y habla de un modo determinado. Y se acabó. Está Beatriz del Barrio Parque en línea. Después, la verdad, acabo de aprender. O sea, que la próxima Una vez que sola alguien me cuestión. Cuando yo diga iba a la tu escuela- idioma, yo tengo que contestar español. No debo de decir Cuando yo iba a castellano. la escuela, hace 40 años atrás, se llamaba idioma nacional. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Buen día. Hola Sabri, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Un saludo grande para todos los integrantes Igualmente. del programa de hoy.
Bueno, yo ya me he quedado con las preguntas un poco, diríamos, pasadas, porque he intentado comunicarme antes. Lo que yo quería preguntarles a la mesa es lo siguiente. ¿En qué momento la brecha entre el lenguaje según el género, es decir, era permitido en el hombre y no en la mujer? Es decir, cuando nuestros padres nos oían decir una palabra, decían, ese es el lenguaje de varones, no de niñas. Entonces, digo, en la lengua, ¿hubo en algún momento donde se produjo la fusión y el lenguaje que era prioritario de los varones pasó a ser también de las mujeres? Es que la lengua registra uso y es cultural. Claro. Entonces, si en una sociedad las mujeres no hablan porque no les permiten hablar, No hablan públicamente. no hablan públicamente, por ejemplo, o hay temas de los cuales las mujeres no hablan. Por ejemplo, en nuestro país, como en muchos países del mundo, las mujeres no siempre votaron. Entonces, las mujeres no hablaban de política. ¿Para qué iban a hablar de política si eran ciudadanos de segunda? Hasta que las mujeres hace unos 30, 40 años empezaron a ir a los partidos, es decir, ser futboleras, como lo dije antes, que una mujer hablara de Igual fútbol todavía era... hoy ¿Puedo dar un todavía, ejemplo de lo que perdón, estás hoy diciendo? todavía tenés ese prejuicio, Sí, por sí. parte de los varones, Por eso es de que la mujer de fútbol no puede Puedo hablar. dar un ejemplo que por ahí saltan y es polémico, pero bueno, yo lo he estudiado bastante. Por ejemplo, cuando Eva Perón, en la década del 50, intenta tener una voz política, pública, en un momento en donde las mujeres no tenían una voz pública en la Argentina, utiliza en La razón de mi vida, por ejemplo, una retórica que es una retórica muy particular, que es la retórica católica, etcétera, etcétera, que la habilita esta cuestión de Eva, puente de amor entre Perón, el pueblo, bla, 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 que de alguna manera la habilita a tener una visibilidad que en el momento era aceptada, ¿no? Es decir, como que tiene que hacer una estrategia, porque bueno, en 1951... las mujeres no hablaban políticamente, ni en la Argentina ni en ningún lugar No, del pero mundo. además el lenguaje no las registraba. Por ejemplo, hace 50 años atrás nadie hablaba de una jueza, porque no había. Nadie hablaba de una médica, porque no había. Ingeniera, porque no había. Y luego se da lo otro complejo de que feminizamos términos como Perdone, presidente, bueno, que ahí tiene está. ambos sexos, digamos, ¿no? Perdón, Betty, me meto y vos si querés seguir haciendo preguntas, pero No, la justamente siguiente- voy a... Espérame un segundo, aprovecho los mensajes de WhatsApp porque son muchísimos y si no me van a quedar todos atrasados. 500-830, acordate. Dice celular que termina 780. No se dice presidenta, se dice la presidente, porque preside el ente. No tiene que ver con eso. No. No, presidente, como todos los participios presentes en latín, tienen ambos sexos. No se me rían, que Lo que no me pasa es puso que- el nombre del oyente. Lo que pasa es que hasta que no hubo presidentes mujeres, los usuarios no tenían necesidad de diferenciarlas. esa palabra, claro. Lo mismo pasa mientras no haya juezas o mujeres, es decir, ¿por qué? Ahí no hay debate, pero si querés ¿Por qué entramos en en el debate Argentina- de todos y todas. ¿Querés que entremos ahí? ¿Por qué no? Pero Lo tuvimos un antes, poco ¿por fuera qué del en aire? Argentina nosotros prácticamente no usamos el término sacerdotisa o sacerdota? Porque no tenemos. No hay, claro, no hay. El lenguaje tiene la necesidad o es un medio para comunicarse. Vuelvo otra vez a la historia. La historia siempre nos enseña, y nos enseña mucho, felizmente, y debemos escucharla. Esto hay que matizarlo también. Es decir, las formaciones femeninas en relación con las masculinas cuesta siglos que vayan entrando, cuesta siglos. Es decir, que aún en el Y caso claro, optimista si lo de manejan que, ustedes de que al existan mundo. mujeres, aún en el caso Si de que fuera existan al mujeres, revés, Claudio. evidentemente, pero cuesta mucho. Mira, los adjetivos en or, lo explicaba estos días, los adjetivos en or, superior, sí. adjetivos, que pasan a sustantivarse, que pasan a hacerse sustantivos. El superior, por ejemplo. Esto, en general, en nuestra lengua, hasta finales del siglo XIV, no se generaliza. De manera que yo les ponía el ejemplo de las aves, que esto sale pues en Gonzalo, las aves cantadores. Sí. Todavía. No las aves genérico? cantadoras, ¿Por qué una palabra genérico? femenina. ¿Cómo? Evidentemente, todo el mundo sabe que aves es femenino. Femenino. ¿Y cuánto tiempo tarda el adjetivo en hora
en introducirse. Estamos en el siglo XIV. Es decir, que hay una rémora que efectivamente dice bastante en contra de ese privilegio masculino en muchas Del cosas machismo, de nuestra así se vida. llama. Esto es así, de modo Machismo también en el lenguaje. y claro que había, abadesas, había abadesas, pero era la superior. Es decir, hasta el siglo XIV no penetra la moción o el sufijo en hora, la superior, las espadas tajadores y no las espadas que cortan tajadores. Esto es importantísimo. Sí, puede haber mujer. ¿Cómo se llama la canciller de aquí? Malcorra. No el nombre, si no es la canciller. Sí. Yo le decía, ¿y por qué no la cancillera? ¿Y por qué no la Pero es lo cancillera? mismo que plantear, ¿Por qué no la decimos cancillera? presidenta Yo y no optaría por decimos vender la palabra oyenta. cancillera. Y desde aquí públicamente digo, ¿y por qué no cancillera? Por Porque favor. tiene que ver con el uso. Sí. Porque la masa hablante que somos nosotros no utilizamos cancillera de la misma manera que nosotros decimos presidenta y no decimos alumna oyenta. Correcto, pero porque tiene que ver con el uso, no tiene que ver solamente con una razón lingüística lógica. Porque la lengua tampoco tiene lógica en general. Espérenme un segundo. Beatriz. Sí, que después Cecini no me rete. No te va a retar, de ninguna manera te va a retar porque porque me dice que yo ocupo mucho espacio. Pero ¿cómo si no te dejaron hablar? No me han dejado hablar. Por favor. algo el programa es sobre la lengua, ¿no? Dale, ¿tenés otra pregunta? Sí, tenía varias. Entre ellas, yo soy docente, ex docente, ya no trabajo más, pero he pertenecido a la importancia que es la escuela en el niño, en el adolescente. No comparto de que toda la escuela es mala. Yo creo que lamentablemente pasamos de una escuela totalmente enciclopedista a una escuela totalmente libre, donde el conocimiento iba y venía, pero no estaba fundamentado. No creo mal que la gente pueda escuchar a los Palmeras como poder leer a Lorca. El problema no está ahí, el problema está en que de alguna manera con esas lecturas la persona pueda ir eligiendo qué es lo que más lo enriquece. La otra cosa es, Fontana Rosa lo amaba, pero creo que a partir de ese congreso donde dijo que no por eso te reta Cecini, porque vos no haces preguntas. Vos tenés monólogo. Ahora lo entiendo. Acaba Viste la que acá el pregunta. oyente interviene y pregunta, pero 15 minutos Pero después, la pregunta es, a partir de que Fontana Rosa dice que no existen las malas palabras, le pregunto al plantel, ¿no hay que tener cuidado cómo se lo dice? Porque a partir de ahí los adolescentes empezaron a decir, cuando uno los corregía, ¿y qué tiene si las malas palabras no existen? Bueno, está buenísimo el planteo, te mando un beso grande. Gracias por llamar y por estar del otro lado siempre. Bueno, chao. Chao, hasta pronto. ¿Hay palabras malas? No, yo creo que del lenguaje no hay bondad ni maldad. Lo que sí hay es palabras que están mucho más cargadas desde un punto de vista emocional y palabras que el lenguaje tiene que diseñar por consenso para situaciones extremas o para situaciones particulares. Yo en la cama con mi esposa, con mi esposo, no me comunico de la misma manera que con mi compañero de curso. Y tengo que tener palabras, que utilizo en ese contexto. Y si yo me estoy peleando con alguien que me está por atacar o que ataca a mi madre, que me está por mal, lo más probable es que yo no le diga, galante y gentil señor, ¿qué es lo que usted pretende hacer de mí? Eso es muy interesante. Cuando yo viví en Estados Unidos 5 años y tuve que lidiar cotidianamente con el inglés, como un gran esfuerzo, en algún momento me di cuenta que una vez que tuve un accidente de auto, etcétera, que en ese momento yo trataba de no usar el español para, obviamente, mejorar mi competencia en inglés. En un determinado momento, en un choque tremendo, discutiendo, ¿no? En una situación que yo consideraba que era absolutamente injusta, con un ciudadano norteamericano, llegó un momento en donde cambié el switch del español, del inglés, lo más correcto posible, a la puteada en castellano. Es decir, hay momentos... La palabrota. Voy a agregar en este momento una sugerencia que puede ser práctica, sobre todo pensando en el mundo de la docencia. Vamos a ver, miren ustedes, en España hemos hecho muchísimos diccionarios.
hay una especie de obsesión por el diccionario, pero entendido, y también en Hispanoamérica, es una obsesión entendida como diccionario en el sentido de semasiológico. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo dudas del significado de determinada expresión, voy y recurro a una obra que llamamos diccionario, donde encontramos el encabezamiento, que es la entrada léxica, Nadie más y luego hace todo eso. lo que... La gente googlea. Y luego bueno... Diccionario, pero bueno, El nombre de un diccionario. No siempre. No Sí, siempre. online. Diccionarios online, claro. La Real Academia. No siempre, porque eso tiene que ver con la capacidad de búsqueda y Ya, pero en la el fondo, posibilidad. pero vamos a ver, ese sí, es otro tema. Después. totalmente de ¿En qué acuerdo, confías pero y yo qué no- capacidad tenés no. a la hora de buscar No me información? refería al formato, evidentemente. Yo me estoy refiriendo a la idea es que encontramos una obra en la cual hay una ordenación alfabética y el diccionario lo entendemos de esa manera y es una ordenación alfabética perfecta. De manera que pues, se sigue cada una de las letras en cada una de las entradas y eso es perfecto. Y luego viene el significado con las diferentes acepciones, más o menos trabadas entre sí, según la relación semántica que entre sí tengan estas acepciones. ¿Verdad? Más o menos, mejor o peor hechas. Pero no. A lo que yo quiero llegar es que el verdadero diccionario está por hacer. El diccionario de verdad no es este. El diccionario no es el que resuelve un significado que yo no sé determinar, que una expresión que encuentro pues en cualquier obra de Vargas Llosa, que son muchas las que tendré que consultar. No. El diccionario, a mi juicio, que debemos emprender y que debe hacerse en todos los medios docentes y que es mucho más útil, y también para el mundo periodístico, es un diccionario al contrario, es un diccionario de ideas. Es decir, es el diccionario donde uno lo que trata es de buscar el signo lingüístico, la palabra en cuestión, que no acaba de aparecer en su mente, que no acaba de encontrar de una manera precisa, ¿correcto? Un diccionario de ideas, ideológico, algo que ya San Isidoro, en el siglo VII, ojo, ya lo extendía, de manera que la gente pudiera crear, que la gente pudiera escribir correctamente, que la gente pudiera escribir de una forma enriquecedora. Esto se ha planteado antes. Esta necesidad que tenemos todos de redactar bien, de hablar bien, de escribir bien, se facilitaría con la presencia de un diccionario de ideas. Así que esto que lleva consigo sinonimias, antonimias, que ya estaban entonces, y la gente dominaba un léxico extraordinario, porque tenían manuales, como las etimologías, se llamaba así. Se llamaba así las etimologías, pero eran los 20 campos léxicos semánticos necesarios del hombre. Todo eso dijo, todo eso que Claudio es decir, que acaba de decir, digo, para Betty, que planteaba el tema de las malas palabras y no sé qué, estábamos en la pausa y yo en un momento dije, de manera absolutamente coloquial, no me jodas, y Claudio me dijo, eso en España me levanto y me voy, por ejemplo, y nosotros eso algo Aquí lo decimos es normal. permanentemente. Es más, en Tinelli, volvemos, es, bueno, esto es una joda para Sí. Tinelli. Siempre. Por ejemplo, lo planteamos, joda. La paradoja, la parajoda. Sí, claro. Así que bueno, después ahora quiero que volvamos, porque nos había quedado pendiente ese tema. ¿Por qué piensan que los políticos principalmente usan Twitter antes que cualquier otra red social para dar a conocer o digamos, decir algo, siendo que Twitter tiene una limitación para escribir? Ahora lo han aumentado. Sí. Un poco Pero más, sigue siendo porque estamos en la cultura corto. de la inmediatez. Claro. La gente tiene poco tiempo y entre que hace una cosa, lo otro, etcétera, tiene que leer algo corto y tiene que leer ideas además. Pero es que es el Twitter hoy es el medio de comunicación por excelencia. O sea, más que la televisión, más que cualquier periódico, todo el mundo... Es rarísimo alguien que no tenga Twitter o que no use Twitter. Incluso personas de... Mi madre podría tener Twitter, no lo tiene, pero bueno. Pero es cierto que es la red por excelencia, es el medio de comunicación que llega a todo el mundo, incluso más que la televisión. Permite la concentración, ¿no? Es decir, las ideas, pum, 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 pum. El lenguaje político se maneja un poco con eso. Entonces la forma más directa, más sintética, y lo que dice Darío. Hay una cosa de lo que vos dijiste, Darío, que me parece que me está preocupando, que es que en la síntesis esta del mundo contemporáneo también, por ejemplo, las editoriales publican cada vez, digamos, las novelas más cortas. Más cortas. ¿No? Es decir, más de 200 páginas parece que fueran. ¿Qué posibilidad le vea que determinadas letras, como la H, la K, la ñ, desaparezcan? Y ahora Susana ya me está mirando. Vamos a ver,
La ñ es una letra muy nuestra, nace en un momento en que no hay esas consonantes palatales, porque el latín no las tenía, y entonces no veas los siglos que tuvieron que transcurrir hasta que se inventa dentro del sistema ortográfico una letra que responda a esas condiciones. O sea, ya para empezar, el esfuerzo enorme que hubo que hacer para conseguir la letra que la representara es increíble. Pero cuidado, hay letras que interpretamos hoy que tuvieron escasísimo uso, porque en el latín tenían muy pocas palabras que se introdujeran por ellas. Por ejemplo, las letras con K. Eso lo explicaba yo el otro día, cuidado, las letras con K en nuestro sistema gráfico eran bastante frecuentes, eran muy frecuentes, porque se hacía una distinción estética, cuidado, la caligrafía ha tenido una importancia capital en la historia también de la cultura, y la caligrafía va desapareciendo, entonces en un momento no era lo mismo escribir una palabra con K que con C. Por supuesto. Y en los diccionarios que yo he trabajado se dice que la palabra caput debe escribirse con K, porque aquello a lo que se está refiriendo tiene una nobleza, una dignidad, pero nunca con una C. De modo que ahí se agrega el factor caligráfico, es estético en la propia grafía. Ana, ¿piensa que se está avalando un poco esto de recibir un mensaje por WhatsApp, por ejemplo, con faltas de ortografía o más que nada con errores de tipeo que pasan hoy con lo táctil? Yo quiero poner un punto positivo en todo esto. Yo creo que los jóvenes, que son los que más utilizan el WhatsApp, aunque luego ahora lo utiliza todo el mundo, pero yo ves a cualquier persona mayor también haciéndolo, saben perfectamente cómo se escribe una palabra, y que lo que están haciendo en el mensaje es economía del lenguaje. Yo creo que sí. Yo creo que no tenemos que ser tan negativos con el lenguaje, con lo que hacen los jóvenes y en general. Yo creo que nunca hubo tanta preocupación por la lengua como la hay ahora. Estamos haciendo aquí este debate, hay un montón de cursos, de congresos, se habla de la lengua, los congresos de la lengua, hay muchos debates, los medios de comunicación se preocupan por usar bien la lengua. Sí, yo creo que sí. En Europa. Después charlemos acá en la Argentina. Yo creo que los jóvenes... No, Darío, porque todo estoy escuchando, me encantaría decirte que mira, sí. Los jóvenes en general, hay casos particulares, pero yo creo que en general un joven escribe mal intencionado. Yo también escribo a veces intencionadamente mal. Yo no pongo que quiero para que... sintetizar, claro, para sintetizar, pero sé perfectamente que se escribe que fue... Y ellos, vosotros sois profesores, cuando escriben un examen, estoy segura que se les colará, ¿no? A veces en la rapidez escribiendo, pero estoy seguro que saben escribir bien. No escriben igual que escriben en el WhatsApp. Es economía. Bueno, son 6 los minutos que han pasado de las 12 de este mediodía en Los Notables, donde claramente seguimos hablando en las tandas, porque de eso se trata. El tema de hoy, estamos hablando de cómo hablamos, de nuestra lengua. Y para eso tenemos invitados hoy internacionales. Está con nosotros Almudena Martínez, coordinadora general de la Fundación San Millán de la Cogolla. ¿Cómo me cuesta la L? Tremendo, pero estoy haciendo por una cuestión de respeto. Gracias, así se agradece. Claudio García Turza, filólogo, director del Instituto Orígenes del Español. Y los dos declarados, y celebramos que esto sea así, visitantes distinguidos de nuestra ciudad de Rosario por el Consejo Municipal. Y también nos acompaña, necesitábamos que nos dieran una mano, ellos son los que saben, Darío Mayorana, ex rector de la Universidad Nacional de nuestra ciudad, profesor en latín, en letras, lingüista, y Susana Rosano, que es escritora, también es profesora universitaria, ella es periodista cultural y doctora en literatura latinoamericana contemporánea. Y en el 422, ahora me voy a los mensajes del Facebook y a los mensajes de WhatsApp, que tengo muchísimos. Pero en el 422-9514, 422-9515, desde el centro está Ada. ¿Cómo te va, Ada? Buen día. Muy bien, buenos días. Buenos Agradecidísima por esta hermosa charla que estoy escuchando entre ustedes. Es un tema que a mí me apasiona desde siempre. Me presento, no soy rosarina, vivo hace 40 años, o sea que tengo el corazón partido entre Tucumán y Rosario. Cuando me escuchen pronunciar las R se van a dar cuenta de que no soy de acá. Y soy de quinta generación criolla, muy, muy orgullosa de haber sido, haber sido colonizada por los españoles. Y tener esta quinta generación de españoles
y indígenas, ¿no? Hola. Sí, te estamos adelante. escuchando. Bien. La pregunta, Ada. Yo tengo dos preguntas. Sí. Una es la definición muy concreta de lo que es instrucción y lo que es cultura. Esa es la primera. Bueno, vamos Y con la otra- primera. No, espera, vamos con la bien, primera. bien. Diferencia Perfecto. entre, que un poco lo hablamos hoy a la mañana. Sí, ¿no? sí, La que eso le diferencia decía. entre cultura e instrucción. Sí, la cultura es todo el acervo de conocimiento que genera el hombre, es decir, cultura es todo lo que se come, lo que se dice, es la humanidad. Instrucción es el proceso por el cual alguien que es experto en un tema se lo enseña, es decir, lo instruye a alguien que es menos experto o menos maduro en ese campo o en todos los campos. De ahí que una persona puede ser instruida pero no culta. No, al contrario. Es que todos somos cultos, todos somos cultos porque todos participamos de la cultura como una herencia global, es decir, no hay cultura si no hay comunidad y no hay individuos si no hay Pero ella comunidad. está adjetivando. Al revés. Sí, yo entiendo. Al revés, Ada, todos somos cultos, después vos podés estar más instruido, menos instruido. De todas maneras, Está bien, lo tiene que razón, Ada plantea en parte tiene razón en tanto que en nuestra comunidad, cuando alguien sabe mucho, se le dice culto. Claro. Es decir, como dice acá Susana, como adjetivo, ¿no? Claro. Es culto porque conoce de muchas cosas. A veces se utiliza sinónimamente. Claro. Una persona muy instruida es una persona muy culta. Así es. Se suelen utilizar como sinónimos. Así es. La segunda pregunta, Ada. Yo quería que ustedes se explayen un poco en el tema de la penetración cultural que estamos sufriendo en nuestro país desde hace bastante tiempo. Creo que a través de la globalización y a través también de Gramsci, ¿no? De políticas. Ah, de Gramsci. De Gramsci, bien. Gramsci. Bien. Sí, sí. Bien. Nos metemos en la trinchera entonces. Así es. Con Gramsci. Bueno, ¿alguien se quiere explayar? Sí, yo. No nos vayamos muy profundo, que hay de todo. No. Penetración cultural a estas alturas de la globalización me suena a un planteo de los 70, es decir, me parece que es imparable la penetración cultural en este sentido, ¿no? En el sentido que estamos viviendo con las redes. En todo caso, lo que creo que para contrarrestar esto, a lo mejor, puede haber políticas culturales. Recién discutíamos nosotros fuera de aire la cuestión de la enie, y yo ironizaba y decía, voy a hacer una cruzada, y acá tengo varios que se me van a sumar para defender el uso de la enie, ¿no? Para no matar la diferencia. Pero penetración ya a esta altura, esto me suena al Pato Donald, a la década del 70, es muy difícil controlar. Pero perdón, ¿de qué estaríamos discutiendo cuando planteamos esto de penetración cultural? ¿Que está mal que nos gusten los Beatles? No, de verdad. Claro, que desde ¿eso Estados estamos Unidos discutiendo? fundamentalmente nos influyan, o desde el mundo anglosajón, con cuestiones culturales, idiomáticas. No, pero no solo anglosajón. Muchos dicen que hay penetración en la frontera argentino-brasileña con el portugués, por ejemplo. Es decir, que habría que problematizar el concepto de penetración. Es como si los españoles dicen estamos penetrados por la cultura francesa. Claro. Yo me refiero específicamente a lo que cotidianamente nos pasa. El idioma que... O sea, a que reemplazamos parte de nuestro vocabulario con palabras, por ejemplo, del inglés. Nuestro idioma es, creo que el idioma más rico del mundo, que cada cosa tiene su ¿No está idealizando su nombre. un poco? ¿No es idealizar un poco? No está idealizando. No, yo creo que el idioma español es el idioma más rico que existe. Tiene, es decir, es el más rico. Perdón. Almudena o a Claudio, que son los que saben. Digo, ¿es más rico, por ejemplo, el español que el chino mandarín? ¿Es más rico como lenguaje, como lengua? Es que yo creo que no hay lenguas ni más ricas ni más pobres. Una lengua es rica para el que la usa, en tanto en cuanto te sirve para comunicarte con el que tienes al lado. Eso te quería decir, Susana, cuando te decía estás idealizando, Ada. Sí. O sea, todas las lenguas son ricas. Yo recién le preguntaba a Claudio. Claro. Lo que sí que es cierto, que yo creo que lo que sí que debemos intentar hacer es, si tenemos una palabra en nuestro idioma para decir un concepto,
pues utilicemos esa palabra y tratemos de no ir recurrir. Perdón, Yo creo que eso ¿y podríamos no confundir es. patriotismo con estas cuestiones? Porque me parece, no digo, tiene nada que ver. pero se Chauvinismo. confunde. Se Chauvinismo confunde. o patriotismo, Exacto, es se decir. confunde. Y hay yo creo que chauvinismo tiene que ver Uno con ama lo profundamente el fundante. país y puede leer a Claro. Whitman, ¿no? Claro, yo creo que es lo fundante, lo que por ahí nos define también a nosotros, ¿no? Las raíces fundantes de nuestra patria. Y nosotros no tenemos, por ejemplo, yo creo que los chicos, o no solamente los chicos, sino muchos adultos, no sabemos quiénes son nuestros héroes, nuestros mártires. Pero eso es otro qué sé yo, si problema. alguien le habla de Discépolo, a los chicos no tienen idea, o del Martín Fierro, saben frasecitas de lo que ha sido la cultura española venida desde el Perú al norte de nuestro país. Son cosas que no se las enseñan a ninguno de los chicos, ni a jóvenes, ni en la facultad, ni en ningún lado. Muchas veces hay culturas que no nos enseñan, sino que por ahí nos embrutecen en cuanto a lo que es propio, ¿no? En cuanto a lo que es propio. ¿Qué es lo propio? Obvio que los Sería la chicos, muchos chicos han leído muchísimos libros que son de lengua inglesa. Hay uno que es Harry Potter, que según dicen los que saben, han vuelto a la lectura a un montón de niños, a un montón de jóvenes. Y eso está bueno, obviamente. Yo no pienso que todo lo pasado fue mejor, No, para pero nada. aparte, los que leen a Harry Potter en general leen la versión en español de Harry Potter. Claro. Exacto. Tiene que ser muy pocos los que lo lean en inglés. Por lo tanto, bienvenido sea que lean algo en español, aunque sea una traducción. Exacto. Por eso yo repito, yo no creo Además que una todo el novela. tiempo pasado Está buenísimo, esté estás mejor. leyendo una novela. Sí, claro. yo en eso no. Yo le preguntaba recién a Claudio. Digamos. ¿Se puede? Yo tengo una pregunta, Ada, que recién fuera de cámara, iba a decir, cuando no estábamos en el aire, se lo preguntaba a Claudio en un diálogo que se generó entre nosotros 5. ¿Se puede controlar digamos, la lengua? ¿Se puede controlar el cambio, digamos? Yo soy muy poco partidario de esa palabra de control. Del control. En primer lugar, humildemente lo que hacemos los profesionales de estas cosas es informarnos y estudiarlas hasta tener un mínimo de información. Habéis estado hablando aquí ahora de algo que me preocupa bastante, y es la idea que se tiene de que la lengua española, hemos venido a hablar aquí de este asunto, en su nacimiento, pues claro, como se confunde lo que es la adquisición del lenguaje con lo que es la historia de una lengua, pues llegamos a la conclusión, ¿verdad?, como podría hacer una especie de arqueólogo que se encuentra con unos fragmentos de una vasija, y como no tiene más que 5 fragmentos de vasija, para recomponer esa vasija decía, mira, en este momento no había más que una vasija en todo el valle del Paraná. ¡Qué error! Es decir, una lengua en sí misma es riquísima, porque es un sistema de posibilidades que, de acuerdo con las necesidades que cada comunidad imprime, pues entonces va creando. Es decir, pero Claudio, el quechua también es riquísimo. Riquísimo. Por eso yo he dicho por eso he dicho que el patrimonio, las lenguas son un patrimonio cultural. Y como tal patrimonio cultural hay que echar el resto, los gobiernos, para mantenerlas. Eso no está reñido en modo alguno. Ojalá lo estén escuchando. En modo alguno con que entendamos a su vez que son un instrumento. Y respetarlos. Es el principal instrumento de poder también económico. Las dos cosas están perfectamente conciliadas. Entonces termino esta sugerencia en relación con los orígenes. Pues mirad, yo manejo diccionarios del siglo X que tienen 150.000 entradas léxicas. Palabras. ¿Puede ponerme la abogada del diablo? Es decir, que eso de que se llaman bajidos, nosotros mismos hemos sido culpables en cierta medida de este tipo de desinformación. Que se llamen bajidos, balbuceos y los estertores, que no es así. Las lenguas en cualquier periodo de su historia, todo depende de sus hablantes, son un sistema por sí mismo riquísimo. Y por tanto, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es nadie para interferir? Claro. ¿Y quién es nadie para adoptar una postura numantina para decir, y yo freno, y yo dejo de frenar? No, verdad. Ada, muchas gracias, te mando un beso grande. Lástima no tener más tiempo. Pero tenés Les otra mando pregunta, ¿cuál? Decime. No, simplemente quería comentar que, por ejemplo, el idioma quechua, que es lo que acaban de nombrar ahí, fue traducido en enciclopedias, en diccionarios,
por los colonizadores que por los jesuitas. O sea que también eso tiene que ver con la raíz cultural nuestra. Como bien decía, no es solamente el lenguaje, sino todo lo que eso tiene que ver. Inclusive te cuento, nuestra Universidad Nacional de Rosario le dio el doctorado honoris causa a don Sixto Palavecino por ser quichuista y por luchar para que la lengua quechua no se pierda. Y esa cultura. Claro, y nosotros... Gracias, Ada. Sí, gracias. Muy bien. Te mando Adiós, un beso grande. Me voy con los mensajes. Hay uno que en realidad quiero... Mensajes de WhatsApp. Perdón, porque dije mensajes y hay un montón. Hay muchísimos. Hay uno, no me quiero detener demasiado, pero tampoco quiero pasarlo por alto por las dudas, ¿no? Para que no sé... Que termina 653, que bueno, le pregunta si nuestro actual presidente, Mauricio Macri, ¿cómo lo ven? Si habla bien, habla mal, no sé, no me voy a detener mucho ahí porque no me parece tan interesante. Pero sí me voy, espérame que lo perdí. Dice, muchas veces escucho en la radio, atenti, o sea que a nosotros, adjetivar verbos o sustantivar adjetivos erróneamente. Como por ejemplo, se suele decir que dos cosas tienen conectividad, en lugar de decir, como creo que es correcto, que tienen conexión. ¿Sí? Dos cosas tienen... celular que termina 790. Sí. En nuestro... A ver, el diccionario registra usos. Los medios de comunicación también generalizan usos. Hay muchas veces que un locutor tiene un lenguaje propio, que todos lo tenemos, lo plantea en el micrófono, sí, y eso hace que se generalice. En realidad nosotros en nuestra región usamos más conexión para eso que conectividad. Porque conectividad es un término técnico que tiene que ver fundamentalmente con el lenguaje de los dispositivos electrónicos, tiene que ver con los dispositivos digitales, o sea, tiene que ver no está mal. Con el Wi-Fi, etcétera. Conectividad no, pero conectividad y conexión son de la misma familia de palabras, y hay muchas veces que una palabra le transfiere significado a otra por el uso o por la costumbre. Hola, dice, buen día. No, Sabri, nunca miraría algo desagradable como Tinelli, porque hay otra cosa. Despierte pueblo, dice, gracias, besos, celular que termina 148. Dice, Cervantes es aburrido porque nadie lo leyó, y Cortázar es tan bueno porque nadie lo leyó. El día que los lean se va a invertir la calificación. Es interesante el mensaje del oyente. ¿Se entendió o no me entendieron? Porque me están mirando así como raro ustedes. Para mí tiene que ver con lo que Susana dice de las políticas culturales, las políticas editoriales también. ¿Qué enseñamos en la escuela? ¿De qué hablan los medios? Porque también hay autores que dan una pátina de cultura cuando uno los nombra y otros que no. Hablar de Cortázar es políticamente correcto. Correctísimo. Hay que ver si lo leyeron. Hablar de Borges ahora, porque es su año, es políticamente correcto. Hablar de Cervantes, porque es su año, es políticamente correcto. Hablar de Berceo, no, porque es poco conocido. Mira, y con cariño. Ahora, anda a hablar de Naroski, ¿no? Bueno, está bien. Pregunte usted. Claudio, nosotros acá seguimos, como verán, debatiendo. Te quería consultar... ¿qué opinas vos si yo le doy 30 pesos a una persona para sacar a los adolescentes de esta pregunta? Una persona 30 años. ¿Qué hace? ¿Se compra una gaseosa o se compra 2 o 3 diarios? ¿Qué? Ahí le preguntó a Claudio. No lo he entendido bien. No te he entendido bien. Sí. ¿Qué prefieren, no? Si comprar una gaseosa antes que un libro o un diario. Bueno, los libros ciertamente no es muy usual el que se compren. Ayer estuve en una librería aquí de Rosario, la librería Ateneo, ahí me estuve leyendo un rato, tomando un café, y bueno, sí había gente que estaba allí tomando sus cafecitos, sí, pero vamos, muchas ventas, muchas compras no vi que se hicieran, pero en nuestra tierra es muy parecido, no se adquieren demasiados libros. 3 características de la lengua española hoy. ¿Cuál sería?
Almudena. Bueno, rica, ya que Sí, lo yo ha también comentado pienso antes rica, Ada, la es rica, riqueza. es rica. Eso no significa que sea más ni menos que otras lenguas, es rica. Yo creo que es un excelente vehículo de comunicación para muchos millones de personas. Y yo creo que Flexible, tiene una sí, flexibilidad. es que flexible. no, claro, que Vale, no te- me apunto tu palabra, tu calificativo. Claro. Adhiere a los notables, honorable Consejo Deliberante de Rosario. Savoy, gran café, menús ejecutivos, cenas especiales y platos a la vista. Disfruta de la mejor gastronomía en un lugar cargado de recuerdos. Savoy, gran café, 100 años de historias. En San Martín, esquina San Lorenzo. Porque es como el Chavo. Vos sabés que es una cosa... Y el profesor Girafales, que media murió hora. hace poco, pobre. El profesor Girafales. Decir que murió ella, hace poco. perdón, siempre está intelectualmente debatiendo, ¿no? O sea que Ella lo que es se nuestra le chavita, escucha, por por eso. suerte, siempre tiene que ver con un debate intelectual. Bueno, ella justamente es Susana Rosano, que es escritora, docente, profesora de la universidad, periodista cultural y doctora en literatura latinoamericana contemporánea. Pero también está con nosotros Darío Mayorana, que es ex rector de la UNR, profesor en latín, en letras, lingüista. Y nos acompañan nuestros invitados internacionales. Almudena Martínez, coordinadora general de la Fundación San Millán de la Cogolia, y Claudio García Turza. Perdón, me cuesta y me causa gracia que me cueste tanto pronunciarlo. Claudio García Turza, filólogo, director del Instituto Orígenes del Español. Y en el 422, ahora me voy al WhatsApp, ya, inmediatamente. En el 422, acordate los mensajes, lo podés enviar al 500-830. 422-9514. 422-9515. No, los mensajes ahí no. Esa es la línea directa. Y ahí se comunicó desde la zona sur Elda. ¿Cómo estás, Elda? Buen día. Bien, buen día para todos. Buenos días. Buen día. Quisiera preguntarle a cualquiera de los señores que están ahí, la señorita, pero el señor Claudio me entusiasma porque siento la voz española, aunque yo soy gringa. El verbo poder. El verbo poder, si yo digo, yo podría salir, es como afirmo algo. Y si yo digo, si yo pudiera o pudiese salir, dudo o deseo, ¿está bien interpretado eso? Sí, está muy bien interpretado. El verbo poder, como los verbos generales en español, pues tienen una polisemia, es decir, muchos significados, ¿no? Este verbo, el verbo poder, efectivamente está muy porque es muy irregular. Muy cargado. Es muy irregular el verbo poder. Lo importante es saber conjugar los verbos aquí. Claro, estamos hablando de la cuestión de la significación, pero yo también tengo que descender a la gramática. Tienes razón, porque llega un momento en que nuestra ignorancia en cuanto a la conjugación es tan grande que estamos propagando, por ejemplo, hay un infinitivo que llamamos el infinitivo siu, es el infinitivo de los indios. Esto desde el mundo periodístico y la de las radios también se está propagando de una forma verdaderamente importante, que significa que se está de alguna manera eliminando la posibilidad de conjugar, de enseñar a conjugar. Por último, deciros que ese tipo de infinitivos que es tan propio del mundo periodístico, hombre, lo que hay que hacer es tratar de mantener las personas verbales y los tiempos verbales. Si eliminamos las personas y eliminamos los tiempos, entonces estamos favoreciendo... Claro, lo que la oyente plantea es el significado. Podría es un potencial, indica la posibilidad. Sí. Pudiera o pudiese está en otro modo que el modo subjuntivo y que tiene que ver con algo eventual, con algo que deseo o dudo. También puede ser un deseo, es decir, yo pudiera salir, pudiera pasear, si algo pasara, etcétera. Es decir, indica una posibilidad pero menos cierta, por eso es que no es potencial sino que es subjuntivo. Sí,
Sí, igual en general cuando la gente y los comunicadores ni hablar se meten en esos laberintos del subjuntivo y del hubiera y del hubiese. Nosotros no usamos el subjuntivo en el Río de la Plata prácticamente. Florido. De la misma manera que no usamos lo que llama el pretérito perfecto, ¿no? Y usamos el indefinido. Nadie dice acá yo he sido, sino yo fui. Sí. Bueno, y es una cuestión propia de nuestro registro en el Río de la Plata. Perdón, en Santiago del Estero, en nuestro propio país y en el norte, la gente dice yo he sido. Sí. Es un fenómeno nuestro del Río de la Plata, no usar el pretérito perfecto en general, obviamente. Bueno, pero eso tampoco es absolutamente original. Otra vez la historia nos enseña aquí mucho, ¿no? Es decir, que la distinción entre el pretérito perfecto simple y el pretérito perfecto compuesto, esa distinción que hacemos en España, no se hace en toda Latinoamérica o por ejemplo, Hispanoamérica. Pero no se hace en todas las partes de España. También. Es decir, claro, hay que pensar que lo que es la modalidad lingüística meridional es la que llega al mundo hispanoamericano, la que ejerce la influencia mayoritaria, y ahí en la modalidad andaluza, etcétera, tampoco se hace. Elda, te mando un beso, te mando un beso grande. Pero un poquitito que me dijo Oscar que podía hacer alguna preguntita. Sí. Por ejemplo, la gente que dice nada, a todo le agrega nada. Ah, es cierto. Como muletilla. Como muletilla o lo ponen tal vez para pensar que va a seguir como si fuera es una coma. forma coloquial, depende dónde lo coloque, el uso es adecuado o no. Sí, porque anoche yo escuchando a Tinelli, que ustedes hablaban de Tinelli, yo digo, siquiera hubieran escuchado eso, porque estaba hablando con una persona y le decía, cada dos palabras, nada. Claro. Tenía que pensar y nada. Y hay gente que usa bien, dice, bueno, son formas que se llaman o el haber, pivotes o formas... Muletillas. Pero hay una muletilla en la que yo sí quiero, ahora en este momento, y la aprovecho. Es una muletilla de mucho calado. ¿Cuál? En España, y yo creo que también por acá, se dice mucho, la verdad es que... La verdad es que aquí no se utiliza... Pero no tanto. No se utiliza mucho. No es de las más ahora comunes. En España ha entrado de un modo tal que parece que cualquier hablante se ha convertido en un pseudoplatón, en un filósofo. La verdad es que... Y nos olvidamos de tipo, tal cosa, tipo. Bueno, igual que el decaísmo. Hace un rato habló una profesora y dijo, yo creo de qué. Bueno, y era profesora de castellano. A veces es hipercorrección. Y dijo, creo que, o sea, que porque ella allí puso bien, porque... Creo, eso es yo creo, no hace falta decir yo ni creo. Bueno, qué. pero Elda, esa es como. Sí, pero hay. Elda, no me hace un. Elda, ahí está. Sí. Eso es como el que te dice salir afuera, entrar adentro. No, el dequeísmo es un problema. El dequeísmo es un problema que consiste en añadir la preposición de a una oración con un verbo que se llama verbo transitivo. El verbo creer, por ejemplo, no se construye con de que. Pero hay ciertos verbos que tienen por régimen construido con de que se pueden construir con de que. Habría que ver los casos, pero en general los verbos que son transitivos construyen su objeto directo de oración sin el de. Claro, yo es lo que trato a veces de enseñarle a mis nietos. Yo tengo 4 nietos que van de quinto a tercer año. Entonces, te mando un beso. Hay veces que está mal dicho lo que dicen o está mal escrito y se los digo. Y está muy bien. Está bien. Y está muy bien. Claro, está muy bien. Y retalos un poco, a ver si... Absolutamente. Claro. Y mandalos a leer también. Regalales libros. Mandalos a leer. No, tengo varias preguntas, pero no hay tiempo. Muchas gracias por todo, ¿eh? No, si vos querías preguntar... Elda, ¿te fuiste? ¿Estás ahí? No, no me fui. Si vos tenés pregunta, buenísimo. Bueno, dale, ¿tenés otra pregunta? Decila. Sí, por ejemplo, nosotros decimos, voy a cebar mate. Sí. Cebar es, en el diccionario dice que es alimentar a un animal, darle de comer. Pero en el Río de la Plata y el norte del país, es decir, en el litoral, en el Río de la Plata y en el litoral, el verbo cebar tiene una acepción que es la de colocar agua a la infusión que se prepara con la yerba mate.
sí. O sea que está bien dicho. Bueno, perdón, porque yo no tomo mate, pero no tomo mate, nunca tomé mate. No ahora sí, pero a mí me parece que sería más lógico que dijera, preparar... Es que la lengua no es lógica, la lengua no es lógica, Claro. la lengua tiene que ver con el uso. Te mando un beso, Elda. Bueno, un beso grande, un beso grande. La próxima te digo las otras. Dale. Hay que hacer otro programa. Dale. Bueno, gracias, gracias. Un beso. Hasta pronto. Celular que termina 888. Me voy a los mensajes de WhatsApp, 5100-830. Dice, es importante conocer el origen de las palabras para saber cómo usarlas. ¿O es más importante saber el significado? ¿Qué es más importante? Hablamos de eso un poquito en la tanda. Espera que sigue haciendo preguntas él o la oyente. Pero digo, es interesante conocer el origen de algunas palabras, sobre todo para después destacar que en el uso a veces es absolutamente opuesto al significado que tuvieron en el origen. ¿No es así, Claudio? Efectivamente, pero piensa una cosa. En el plano de la ortografía, uno de ellos que sustenta nuestra ortografía actual, la ortografía, digamos, culta, es precisamente la etimología. No se olvide esto. Es decir, que nuestra lengua representaba gráficamente los sonidos de una manera muy fiel. Esto le caracterizó hasta el siglo XVIII. Cuando se fundan las academias, cuando se funda la academia, entonces entra un criterio diferente, que no es el del uso, sino que es el criterio de recordar cuál es la etimología de las palabras. Y entonces ese criterio etimológico influye para que tú, la palabra haber, el verbo haber, con H y con B, esa ortografía, ¿a qué responde? ¿A qué responde esto? Si la H no se pronuncia, y la B y la V son exactamente, en los contextos fonéticos son exactamente los mismos sonidos. Entonces, ¿eso a qué corresponde? A la etimología. Ahí ha habido una fuerza de conocimiento más o menos profundo, que tampoco vamos a decir que sea un conocimiento profundo desde el ámbito académico en el siglo XVIII, y entonces se trae este criterio ortográfico y en ese sentido nos desconcierta. A los hablantes y a los escribientes de la lengua española, esto puede desconcertar el criterio ortográfico en esta circunstancia. Pero ese mismo criterio etimológico debería también tener un peso en otro tipo de normativas, por ejemplo en las gramaticales. Y sin embargo ahí no se apela de la misma manera, ni tampoco en la pronunciación. En la pronunciación el criterio, digamos, etimológico y su evolución tampoco se tiene suficientemente en cuenta. Esto podríamos hablar muchísimo. Siga diciendo el oyente. Teníamos una profesora en el secundario que nos decía, no se dice de nuevo, se dice nuevamente. O aparte quiero por además quiero. Y así muchos modismos más. Bueno, que no tiene que ver con los modismos. A ver, vuelvo. La lengua no es lógica. Si yo fuera lógico, tendría que poner respecto de y no respecto a. En el Río de la Plata y en muchos países de Latinoamérica se usa respecto a. Sin embargo, lo correcto es correcto desde un punto de vista histórico, y desde el significado que tiene la preposición de y tiene la preposición a, sería decir respecto de. Pero justamente la lengua es un organismo vivo que va cambiando. Si no, nosotros todavía seguiríamos con los registros de hace un siglo, 2 siglos, 3 siglos, etcétera. Es decir, la lengua cambia. Lo importante es que nosotros podamos entender y conocer. Y si yo conozco el significado de la preposición de, entonces puedo usarla. Si no, voy a utilizar lo que escucho. Almudena, ¿el uso de metáforas sí? ¿El uso de metáforas no? ¿Por qué no? A veces sí, las metáforas son necesarias. A Claudio no le gustan en ciertos temas, pero en otros vienen muy bien, ¿por qué no? Esta es una pregunta para Claudio de la oyente Paula, que nos llamó recién. Ella quiere saber si el verbo abolir y agredir se pueden conjugar en el presente indicativo. Pues no, hay verbos que son defectivos. Y por lo tanto, bueno, pues responde solamente a determinadas personas y únicamente a ellas, ¿no? Y en este caso... Agrede, por ejemplo, es un verbo clarísimo, ¿no? Pero luego hay muchos verbos que son defectivos, muchos, y los desconocemos. Y los hubo, de manera que solamente se utilizaba para las terceras personas del singular y las del plural, y nada más. Bueno, a ver,
vamos a aprovechar profundamente los últimos minutos que nos quedan de programa. Tengo mensajes en el WhatsApp súper atrasados. Celular que termina 010, imposible. La próxima. La próxima, que sea más breve, lo leemos. ¿Qué contradicción? Dice, con los vocablos femeninos, vida, alegría, felicidad, suerte. Estos son femeninos, pero tanto como la muerte, tristeza, desgracia, es cierto. Bueno, ¿qué va a ser? Che, es la vida. Celular que termina 282. Dice, es muy frecuente que el periodismo... ¿Cómo están con el periodismo? Y los políticos no nos metimos, ¿eh? Los comunicadores están en todos lados. Dice, que el periodismo diga a él o de él, ignorando que hay las contracciones. Al y del. Al, y no lo escribiste vos, Darío, ¿no? No, pero es dice, así. abusan del verbo. Además, el español tiene dos contracciones solamente, al y del. O sea, sí. Así que no hay mucho. Sí, tuvo, pero ahora. Perdón, Sí, voy a terminar con el Como mensaje tiene para ahora el italiano. que el oyente no se ofenda. Abusan del verbo estar acompañando a un gerundio. Ahí, ese era el mensaje completo. Celular que termina 682. Dice, ¿para qué tanta discusión? Si después la RAE aprueba cualquier cosa, la calor, manices... Perdón, ¿cuánta gente habla de acuerdo aleta por a lo atleta. ¿Cuánta gente habla de acuerdo con lo que la RAE plantea en su diccionario? No tiene ni idea. O con lo que plantea la Academia Argentina de Letras en su diccionario de argentinismo y demás. Además, las academias registran usos. Es decir, siempre la academia llega tarde. 422-9514, 422-9515, que son las líneas directas. Mariana, es el último mensaje, re breve, pero porque no tenemos casi tiempo. Decime. Hola. Hola. Mira, yo soy docente de la UNR y también de una universidad privada, y año a año veo cómo se va degradando el idioma, los horrores que cometen nuestros alumnos y el esfuerzo que es para los profesores corregir a veces los parciales. Pero más aún me llama la atención, y eso es lo que quiero preguntar, el hecho de que dejen ingresar a alumnos extranjeros que no conocen directamente el idioma, es decir, que no hablan nuestro idioma, y se les permite sin un mínimo examen de proficiencia en nuestro idioma. ¿No es una desvalorización de nuestro idioma lo que se está haciendo? En nuestra universidad los alumnos que no hablan español tienen que pasar por un examen breve de lengua. Después sí es muy probable que haya algún problema porque no manejen toda la terminología. De cualquier manera, me parece que esto no tiene que ver tanto con la lengua, sino con una política de integración de la universidad de estudiantes extranjeros. Yo hice mi doctorado en Estados Unidos y igual yo no tenía un inglés óptimo. Me parece que yo no lo veo como algo perjudicial, porque efectivamente esos estudiantes que se integran a la universidad desde Brasil, desde Alemania, desde Estados Unidos, a medida que van haciendo la carrera van mejorando, digamos, su competencia lingüística. Mariana, te mando un beso, muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta pronto. Si yo digo garaje, estoy diciendo bien. Así correspondería pronunciar. Pero nosotros decimos con garage. La pronunciación del español, sí. Claro. Pero es lo mismo que élite y elite. Sí. Lo que decíamos antes. ¿Y cómo se dice? Bien. En español, élite. Y si le digo pollera... Pero comenzó haciéndose mal. Exacto. Es decir, que la palabra es un galicismo. Exacto. El gráfico, crudo. Con la tilde sobre la E, que debe ir en la vocal que es aguda, entonces se coloca la tilde, ¿verdad? Claro. De derecha a izquierda, de arriba a abajo. Entonces, eso que en un principio, en francés se dice élite. En francés la pronunciación es élite, pero nosotros confundimos la grafía en el sentido de que el acento iba sobre la vocal primera y entonces pronunciamos palabra esdrújula. Ahora ya no hay quien lo detenga, evidentemente, no tiene ningún sentido el que nos opongamos a la pronunciación élite. No. O sea, la pronunciación élite. Claudio. Diga élite, y ya está. ¿La pasó bien? Muy bien. ¿Le gustó la charla? Sí, se queda corta. Sí, claro. Bueno. Y con más intervenciones muy concretas sería estupendo, ¿no? Me parece que es una charla esta que yo no la había conocido en ninguna otra y tengo experiencia. Muchísimas gracias, y Almudena también. Muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer, ¿eh? Y también, claro, muchísimas gracias a Darío y a Susana.
Y díganme gracias, porque no es tele. Gracias, niña. Ahora sí. Gracias, muchas gracias. Y gracias a vos por estar del otro lado. Nos reencontramos próximo sábado a partir de las 10 y por la 8. Chao. Estos son Los Notables. Conducción Sabrina Nardi. Producción periodística Guillermo Batalaro. Participación periodística y contenidos en redes sociales Ana Clara Giorgio Nevia. Operación técnica Luciano Badino, Pablo Palacios. Locución comercial Mariela Reschini. Musicalización Jorge Canepa. Producción general Oscar Cecini.